Listo. Entonces ya estamos empezando. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Hoy día es el día que tenemos la tercera sesión de Cultura y Sociedad, ¿ya? Voy a sacar el material, ya se lo entregué a la tutora, para que todos ustedes, por ejemplo, lo puedan ver, ¿ya? Un segundo, por favor. Y nosotros revisamos el sílabo, entonces, primero voy a mostrar ese sílabo, ¿ya? Ante todo, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tercera clase de Cultura y Sociedad. Mi nombre es el profesor Edgar Villegas, ¿ya? Ya terminamos la sesión introductoria la vez pasada con esas dos clases en las cuales estuvimos haciendo, como dicen los gringos, un scope view, ¿ya? De, ¿cómo se llama? De lo que es cultura, lo que es sociedad, ¿no? ¿Qué son estadios culturales? Entonces ahora nosotros tenemos que enfrentarnos ya a los contenidos, ¿no? Permítame mostrarles, por favor, el sílabo. Un segundo. Lo primero, si tienen dudas, como siempre, levantan la mano, me avisan, por favor, ¿ya? Siempre estoy acá, por ejemplo, para solucionarles las dudas. No olvidar, por favor, de que civilización andina es algo demasiado amplio, entonces he tratado de hacerlo lo más didáctico posible para que puedan entenderlo. Su tutora de ustedes me estaba diciendo de que ustedes estaban pidiendo materiales, ¿ya? Nos avisó. Y les estoy buscando algo, pero hay que entender de que tenemos que buscar materiales muy específicos para no sobresaturarlos, ¿ya? Para el tema de historia del Perú, por ejemplo, creo que tengo un par de ideas ahí de algo que pueda ser muy sencillo, ¿ya? Para el tema de historia prehispánica, por ejemplo, civilización andina sí es un poco más complejo. Y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque los primeros que escriben sobre los incas son principalmente cronistas españoles y arqueólogos. Lo veremos después, ¿ya? A ver, vayan prendiendo las cámaras por un tema, por ejemplo, de protocolo de clase, por favor. ¿Qué tal, Ani? María Fe, Piero, Yara, Edwin, ¿ya? Bianca, Dante, Jefferson, ¿ya? Vayan prendiendo las cámaras. Vayan prendiendo las cámaras, por favor, ¿ya? Vayan prendiendo las cámaras. Vayan prendiendo las cámaras, por favor, para poder trabajar, ¿ya? Ani, Piero, Yara, Edwin, ¿sí? Voy a empezar a mostrar el material, ¿ya? Esto es lo que nosotros vamos a ver en el transcurso de la sesión de hoy, ¿ya? Gracias, Yara. ¿Sí? Ani, María Fe, Piero, Edwin. ¿Sí? Profesor, buenos días. No puedo prender la cámara, ya estoy con gripe. No te preocupes, no te preocupes. Es algo que pasa, ¿ya? Pero solamente avísenme, por favor. Yo entiendo estas cosas. Lo único, por favor, a estar interactuando, si es que por un tema, por ejemplo, especificado, no puede, ¿no? Prender la cámara. María Fe, Piero, Bianca, Jefferson, ya. Lo primero es entender, por ejemplo, qué es civilización andina, ¿no? Entonces, miren la imagen que tengo atrás de background y ahí, por ejemplo, tenemos una imagen, una idea de lo que es la civilización andina, ¿ya? Voy a mostrarles acá, por ejemplo, el material que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Un segundo, por favor. Un segundo. Estoy compartiendo la pantalla, ¿ya? ¿Pueden ver el material? Utilicen el chat, por favor. ¿Pueden ver el material? Chat. Ok, perfecto. Ya, listo. La primera cosa, por ejemplo, que tenemos que entender, ya, la civilización andina es una civilización que no tiene, en este caso, escritura. Por lo mismo, por ejemplo, ¿quién creen ustedes que serán los primeros que terminen escribiendo sobre la civilización andina? ¿Quiénes creen ustedes que serían los primeros que van a escribir sobre la civilización andina? Utilicen el chat. Estamos hablando de civilización sin escritura. Los que pudieron conocer la civilización andina inicialmente, imagínense, los españoles. Ya, perfecto. Dante está diciendo los españoles, o sea, los primeros que manejaron la escritura, que los conocieron. ¿Y quiénes serían los últimos? ¿Quiénes serían los últimos ahora, contemporáneos, que pueden escribir la civilización andina? Utilicen el chat, vamos. Nosotros sí, pero ¿qué profesiones tendríamos que tener específicamente para poder hablar de la civilización andina? ¿Funcionaría más, por ejemplo, ser arqueólogo o historiador?
Un antropólogo, sí, perfecto. ¿Funcionaría más ser arqueólogo o historiador? Es la pregunta. Para encontrar datos frescos, cosas nuevas, ¿ya? Porque si no, por ejemplo, yo soy historiador, puede estar viendo crónicas del siglo XVI, ¿ya? ¿Me entienden? Pero hace un refrito. Pero si estoy en un yacimiento arqueológico, puedo encontrar cosas muy importantes y nuevas. ¿Me entiende la figura? Entonces, este es el gran problema que tenemos cuando tenemos una sociedad que no tiene escritura, ¿ya? Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer, Edwin, a mí, María Fe, no, a mí sí me avisó que no podía, Piero, Bianca. La otra pregunta que nos vamos a hacer en este momento, ¿ya? Es, ¿con qué nace la civilización andina? Hemos tenido, por ejemplo, ideas, ¿ya? Que iban, por ejemplo, por diversos puntos. ¿Con qué nace la civilización andina? Utilicen el chat. ¿Qué es lo más antiguo que se les viene a la mente como algo organizado, como civilización andina? Caral, ya, perfecto, ¿ya? ¿Qué otra cosa más, aparte de Caral? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más podría ser a partir de Caral? Y la generación de ustedes, por ejemplo, sabe que Caral, ¿ya? En mi generación, por ejemplo, nosotros no sabíamos de esto. Nosotros sabíamos, por ejemplo, que Chavín era lo más antiguo y que nosotros, por ejemplo, teníamos en este caso la cronología de Rowe, ¿ya? Y entonces todo se dividía en tres fases, Perú preincaico e incaico. Lo vamos a ver ahora, no se preocupen, ¿ya? La cosa acá es el material, ¿ya? Pueden ver acá, ¿ya? Estos son los clásicos. Y ahora, veamos, por ejemplo, nuestro objetivo de clase, ¿ya? ¿Cuál es nuestro objetivo de clase? Entender algo, por ejemplo, que es muy complejo, la civilización andina. ¿Está bien? Y hay que entenderlo porque la civilización andina no es única, tiene varias variantes y va, por ejemplo, a terminar inclusive incorporando la civilización costera por redes de intercambio. ¿Ya? ¿Desde dónde surge la civilización andina? Ustedes lo acaban de decir, Caral. ¿Ya? Caral, por ejemplo, es 3200 antes de Cristo. ¿Ya? ¿Qué estaba existiendo en el 3200 antes de Cristo? En paralelo, en Europa, en Asia. ¿Ya? Estaban las primeras ciudades-estado. Ahora vamos a verlo, ¿ya? Ahora, va desde Caral hasta, en este caso, el momento que cae el Imperio de los Incas, ¿sí? Algunos dicen que el Imperio de los Incas se cae en 1533, algunos dicen que el Imperio de los Incas, por ejemplo, termina cayéndose ya en el momento que el Perú es pacificado, ¿no? Después que derrotan a los últimos Incas rebeldes. Yo creo la segunda. Pero mal que bien, cuando llegan los españoles, los Incas se caen en poco. ¿Está bien? Entonces, importante. La civilización andina empieza en Caral, ¿ya? Y la civilización andina, por ejemplo, ok, termina con los incas. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Estamos claros con la idea? Por favor, utilicen el chat. ¿Está claro con la idea? Por favor, si tienen una duda, me avisan, ¿ya? No saben, por ejemplo, lo aburrido que eran esas clases cuando yo estaba, por ejemplo, en la universidad. Afortunadamente ahora tenemos recursos, ¿ya? Pero el tema es tan complejo que ni siquiera podemos meter este video. Es un montón. Así que hay que comprimirlo para que sea lo más didáctico posible, ¿ya? Este material lo vas a tener. Si estás tomando notas, no te vayas a olvidar, por favor, de que el punto acá es no colocar lo que está en el PowerPoint, porque eso te lo vas a llevar. Sería una pérdida de tiempo. Coloca ideas, por ejemplo, que en realidad sean lo que discutimos, tus dudas, lo que te contesto, cosas que no están en el PowerPoint, pero están en nuestra discusión, en nuestro debate. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la imagen de acá del costado que vas a ver, por ejemplo, arriba, por ejemplo, a la derecha, es, por ejemplo, una reconstrucción hecha de lo que era Caral. Ahora la pregunta es, ¿tú crees que Caral empezó, por ejemplo, como un centro sagrado al inicio? ¿Qué es lo que crees tú? ¿Empezó como una ciudad sagrada? ¿Para qué servían estas ciudades sagradas? Imagínate. ¿Qué está haciendo esta gente? ¿Qué está haciendo la gente detrás mío? Utiliza el chat, por favor. ¿Qué está haciendo la gente detrás mío? Perfecto, Edwin está diciendo que adoran a sus primeros dioses. Por ejemplo, Dante está diciendo que están construyendo. Perfecto, ya, listo. Están adorando primeros dioses al Dios capaz. ¿Qué está pasando atrás mío? ¿Qué pasa atrás mío? ¿Qué está haciendo esta gente? ¿Qué hacen? Perfecto.
La pregunta del millón de dólares es, cuando tú te vas al tambo, por ejemplo, y te vas a comprar tu tambo pack, ¿no? ¿Me entiendes? Tu choripán con tu gaseosa, ¿con qué pagas? Utiliza el chat. Con Yape, claro, con Yape. ¿Pero el Yape qué es? Qué buena. Ya me imaginaba que me iban a responder eso. Pero obviamente ya todos estamos... Un medio de pago, perfecto, pero ¿con qué estás pagando? Es virtual, pero también es físico. ¿Con qué estás pagando? Dinero, estás pagando con dinero, con circulante, con efectivo, perfecto. Y para que haya, por ejemplo, dinero, ¿qué necesito? Tú puedes ponerte a imprimir dinero así nomás. Un día, por ejemplo, te consigues una máquina, te consigues unas placas de impresión y empiezas, por ejemplo, a, ya, eso es producir dinero, Piero, sí, necesitas trabajar para que te paguen. ¿Ya? ¿Por qué? O sea, puedes tú producir dinero, imagínate que tienes, por ejemplo, una suerte de impresora de súper alta calidad y empiezas a copiar billetes. ¿Qué te puede pasar? Tus billetes son tan buenos que muy pocos se darían cuenta. ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te pasaría? Utiliza el chat por imprimir dinero. Te arrestan y te van a meter preso, porque ¿quién es el único que puede imprimir dinero? El Estado es el único que puede imprimir dinero, por favor. El Estado a través de un banco central, exactamente, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Estamos hablando del nacimiento del Estado y el Estado, por ejemplo, en Latinoamérica no contó con la moneda que nosotros conocemos que existió, por ejemplo, en Europa y en Asia. ¿Está claro? ¿Queda clara la idea? La moneda existió, por ejemplo, ya en ambos, por ejemplo, escenarios, Europa y Asia. Sin embargo, los primeros que inventan los billetes son los chinos. ¿Está claro? Los chinos son los primeros que inventan los billetes. Pero acá estamos viendo en la parte de atrás que la gente comercia. ¿Pero tienen dinero? ¿Tienen dinero para comerciar? Utilicen el chat. ¿Ya? Si no tienen dinero para comercial, exactamente, truequean, ¿ya? O como le dicen en inglés, bargain, ¿ya? Entonces, ese punto es muy importante. Estamos hablando acá del nacimiento del Estado. Un Estado, por ejemplo, que no va a tener dinero como Europa y no va a tener, ¿qué más? Escritura, por favor, ¿ya? El Estado de la civilización andina, cuando nazca, no va a tener ni dinero ni escritura. Mucho cuidado con eso, es una idea muy importante, ¿ya? Sin embargo, va a lograr complejidad social. ¿Qué es lo que ves tú, por ejemplo, en la imagen de abajo a la izquierda? Abajo a la izquierda. ¿Quién estaría sentado en ese trono? ¿A quién representa en todo caso? ¿Quién crees que es? Es un inca, ¿ya? Es un inca y es un noble y está sentado en un trono que es un usno. Si yo tengo un noble, ¿eso qué significa? ¿Que la sociedad es simple o es compleja? Utilizan el chat. La sociedad, por ejemplo, pasa a un nivel de complejidad cuando tengo nobleza. Lo vamos a ver con Caral. Mira la imagen de arriba. Caral todavía es una sociedad primitiva. En una sociedad primitiva, ¿ya? La sociedad de hombre de las cavernas, acuérdate, cazadores recolectores. Los que están arriba son los cazadores, porque ellos son los que consiguen la comida, ¿ya? En una sociedad como Caral, como Chavín, ¿quién crees que está, por ejemplo, en la cima? ¿Quiénes son los más importantes? ¿Los nobles, los sacerdotes o los agricultores? ¿Quiénes crees que son los que controlan todo? En Chavín, en Caral. A ver, Dante dice los nobles, ¿quién más? ¿Quién da más? Vamos. Los agricultores, dice Edwin. En realidad, chicos, los nobles, por ejemplo, son importantes, pero los nobles van a aparecer después de Caral y después de Chavín. Lo vamos a ver, ¿ya? Los sacerdotes son los que controlan todo. ¿Por qué? Dime qué día es hoy. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Pongan en el chat. Sábado, perfecto. ¿Qué fecha? ¿Qué mes? Ya, entonces estamos día 6 de abril del año, por ejemplo, 2024. ¿En qué estación nos encontramos? ¿En qué estación nos encontramos? Estamos en el otoño, ¿ya? Esa información que tú tienes sobre los ciclos, por ejemplo, de las estaciones, sobre el movimiento del tiempo, sobre los calendarios de siembra y de cosecha, no la manejaban completamente los agricultores, necesitaban a los sacerdotes, ¿queda claro? Los sacerdotes manejaban esta información, por eso es que los sacerdotes manejaban todo en ese tiempo.
¿Ya? ¿Hasta ahí está clara la idea? Chavín, Caral, los sacerdotes son la élite. ¿Está claro? ¿Queda clara la idea? Utilicen el chat, por favor. Utilicen el chat. ¿Está clara la idea? Ya. Ahora, ¿qué ves en la imagen de abajo a la derecha? Abajo a la derecha. ¿Qué tiene el tipo ahí en la mano? Ya. ¿Y cuál es el rollo del tipo? ¿Cuál es el rollo del tipo? ¿Para qué sirve? Ya, perfecto. Cuando yo tengo un equipo, por ejemplo, puedo contar, administrar, está bien perfecto lo que acaba de decir a mí, ya, administrar. Hay que recordar una cosa, chicos, las sociedades andinas sí van a llegar a crear instrumentos y sistemas de administración y de conteo, el quipu, la yupana, pero hasta ahí nomás van a terminar, ¿ya? ¿Les permitió, por ejemplo, crear estados complejos? Sí, ¿ya? Cuando los españoles llegaron, por ejemplo, al Imperio de los Incas, el Imperio de los Incas tenía 8 millones de personas y se lo bajaron prácticamente en menos de un año. ¿Está bien? Porque ellos tenían otra tecnología. Ya lo hemos discutido en la clase previa. La civilización andina está en qué edad? ¿En qué edad el metal está la civilización andina? ¿En qué edad el metal está la civilización andina? Acuérdense. Nosotros estamos, por ejemplo, en la era de qué? Estamos en la era del acero, en sus diferentes versiones, ¿no? Pero, ¿en qué edad el metal estaba la civilización andina? ¿Cuál era el metal que el metal más duro que ellos fabricaban para las armas? Bronce, ¿ya? Esto significa de que si yo me voy a pelear con alguien que tiene algo de hierro, el que tiene algo de hierro va a trapear el piso conmigo, ¿me entiendes? En 3 golpes mi arma de bronce se puede romper tranquilamente, ¿ya? Detalle importante, las sociedades andinas, la civilización andina está entonces en la edad del bronce y por eso, por ejemplo, está en la edad del bronce, no tiene escritura, tiene sistemas de contabilidad, crearon estados complejos, pero obviamente tecnológicamente están inferior a los españoles cuando llegan. ¿Sí? A ver, vamos a entender, por ejemplo, qué es civilización primero, ¿ya? Esta es la definición de civilización en el diccionario de la RAE. Yara, ¿puedes ayudarme, por favor, leyendo lo que significa civilización? Ayúdame, por favor. Comprender qué es civilización. Uno, conjunto de costumbres, saberes y artes propios de una sociedad humana, la civilización china occidental. Estado de progreso material, social, cultural y político propio de las sociedades más avanzadas. Los beneficios de la civilización. 3. Acción-efecto de civilizar bárbaros versus civilizados. Tomados, Perfecto. ¿no más? Sí, termina, por favor. Tomados de la Real Academia de la Lengua Española 2024, diccionario de la RAE, el responsable RAE, consultado de la URL. Esa es la URL. Muchas gracias, Yara. La URL donde sacó. Entonces, primero, una civilización, por ejemplo, es un conjunto de costumbres, saberes y artes propias de una sociedad humana. ¿Está bien? Ya, las civilizaciones, por ejemplo, tienen un desarrollo que a veces es local y a veces se expande más, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, los casos más clásicos en el mundo, por ejemplo, de Eurasia. El caso en el mundo de Eurasia de Roma, que fue la cúspide de la civilización ya de la era antigua. ¿Qué es lo que tienes en la parte de arriba ahí? ¿Para qué servía lo que está ahí arriba? Mira, ¿qué está arriba, en la imagen de arriba a la derecha? ¿Qué hay arriba? Deben saberlo del cole, ¿ah? ¿Para qué sirve, por ejemplo, para qué sirve la construcción que está ahí? Es Roma, claro, pero ¿qué función tenía la construcción? Ya, el Coliseo Romano, perfecto. ¿Y para qué servía el Coliseo Romano? ¿Cuál era la función del Coliseo Romano? ¿Cuál era la función, por ejemplo, principal del Coliseo Romano? Espectáculos. ¿Y entonces qué significa? Si yo tengo, por ejemplo, un coliseo de este tamaño, puedo crear qué? Espectáculos gigantescos, ¿queda claro? ¿Ya? Entonces, Roma, por ejemplo, creó un control basado no solamente en el poder militar, sino el control, por ejemplo, en la calidad de la vida de la gente a través de espectáculos. Lo que ves en la imagen de abajo, por ejemplo, es la contraparte, el poder, ¿ya? En la actualidad, por ejemplo, si tenemos un poder, ok, en Estados Unidos con el presidente Joe Biden, hay otro contrapoder, por ejemplo, que se ubica en China con el presidente Xi Jinping, ¿ya? Ambos son completamente diferentes, pero son dos estados que son potencias, solamente que están en lados extremos, ¿ya? La contraparte de Roma, ¿ya? Era en este caso la civilización Han. Y lo que estás viendo abajo, por ejemplo, es una representación de un carro
de noble, ok, de los Han, ¿ya? Ahora, la pregunta del millón de dólares es, ¿hubo contacto entre estas civilizaciones? Utilicen el chat. ¿Hubo contacto o no hubo contacto? ¿Directo o indirecto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hubo contacto o no hubo contacto entre ellos? Vamos, ¿qué opinan? Están para aprender. Solamente tienen que decirme qué es lo que opinan. ¿Creen que sí? ¿Creen que no? La pregunta, ¿los incas y los aztecas alguna vez, por ejemplo, se conocieron? Dante dice que no. ¿Ya? Y tampoco los incas y los aztecas. Ya, ¿qué más? Vamos. Pongan sus ideas nomás. ¿Qué opinan ustedes? ¿La civilización romana se contactó con la civilización china? ¿Qué es lo que opinan? Lo que tenemos que entender, y recuerden que lo hemos dicho de la sesión pasada, es que no hubo un contacto directo. No olvidar, no hubo contacto directo, pero sí un contacto indirecto por la ruta de la seda. ¿Ya? ¿Qué significa entonces? La seda china llegó a Roma. Y por otro lado, por ejemplo, los objetos de vidrio que eran muy preciados, por ejemplo, para los chinos, también llegaron, y las armas y todo. ¿Ya? Este intercambio cultural fue diferente al de la civilización en Mesoamérica, llámese aztecas y mayas, y por otro lado, los incas. ¿Está claro? Nunca se conocieron. Ni siquiera llegó un náufrago del otro lado, ¿me entienden? ¿Ya? Ni siquiera un naufragio. Estaban en proceso, pero esa gracia se habría demorado como 200 años más tranquilamente. ¿Ya? 200 años más tranquilamente. No se llegó, ¿ya? Sabemos que los occidentales llegaron por la era de la exploración y pasó, bueno, la conquista del virreinato. Ahora, estos son, por ejemplo, civilizaciones. Miren el caso, por ejemplo, de las cuevas rupestres Lauricocha, la imagen de abajo, ¿se acuerdan? Perdón, de Toquepala, ¿se acuerdan la imagen de abajo? Cuevas, por ejemplo, en Toquepala, en Tacna, que fueron en este caso hechas por hombres prehistóricos, 10.000 años hace, ¿ya? Están representando una escena de lo que normalmente hacen para vivir. Así como tú te sacas un selfie cuando te vas al centro comercial con tus patas al cine, ¿no? ¿Sí o no? Antes de entrar, por ejemplo, al cine, te estás sacando un selfie con tus patas, ¿no? Nos vamos al cine a ver la película, ¿ya? Porque esa es tu forma de vida. Para ellos, lo más importante era cazar, porque si no cazabas no había comida en la mesa, ¿me entiendes? ¿Queda clara la idea? ¿Hasta acá? Utilicen el chat. ¿Hasta acá queda clara la idea? Utilicen el chat, por favor. ¿Ya? Entonces, podemos hablar, por ejemplo, que el hombre de Toquepala tenía una civilización. Podemos hablar, por ejemplo, mira la foto de arriba. La foto de arriba, por ejemplo, ¿quiénes son? Son los indígenas mascopiros. ¿Has escuchado alguna vez de ellos? ¿Quiénes son los mascopiros? ¿Has escuchado alguna vez de ellos? Debes haber escuchado. Salen de vez en cuando en los noticieros. ¿Quiénes son los mascopiros? Los mascopiros son indígenas no contactados que están viviendo, por ejemplo, en las selvas del Perú, ¿ya? Por voluntad han decidido separarse de la sociedad, por ejemplo, occidental y prácticamente viven en la selva como cazadores recolectores nómades, ¿ya? De vez en cuando se aparecen en los bordes de los ríos y entran a las poblaciones para llevarse cosas, ¿ya? Y entonces suceden a veces que terminan haciéndole daño a alguien que está, por ejemplo, en una población. Normalmente los que viven en esas poblaciones de la selva que están cerca de una zona más copiro, saben que cuando los mashcon llegan es mejor irte, ¿ya? ¿Qué es lo que normalmente se llevan? Se llevan, por ejemplo, tu ropa que esté en el tendedero y por otro lado se llevan cualquier cosa de metal. ¿Por qué se llevan un machete, por ejemplo? ¿Por qué crees que se llevaría un hacha? ¿Por qué estos indígenas, por ejemplo, se llevarían un machete, se llevarían un hacha? Utiliza el chat. ¿Por qué crees? Ahí dice para cachar, para cazar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué serviría un machete? ¿Para qué serviría un hacha? ¿Ya? Yara, Ani, por ejemplo, dijo para cazar, Yara, por ejemplo, dice para defensa, para pelear. Ya, mira, ¿en qué tecnología crees que está esta gente? ¿Está en la edad del metal o está en la edad de piedra? ¿Está en la edad del metal o está en la edad de piedra? Dante dice piedra, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo un machete en mis manos y estoy en la edad de piedra, es como si tuviera qué en mi mano.
Como si tuviera qué en mi mano. ¿Qué tendría en mi mano? A ver. Annie, Edwin, Dante, Piero, Bianca, Jefferson, Sofía, ya, Yara. ¿Qué tendría en mi mano si yo tuviera un machete y viviera, por ejemplo, en la edad de piedra? Si tuviera un machete en mi mano. Un machete todavía, por ejemplo, esos baratazos que tú puedes encontrar ¿cómo se llama? En Sodimac, ¿ya? Que te van a costar 20 soles, hecho en China, ¿ya? Ya, perfecto. Annie hizo algo desconocido nuevo, ¿ya? Un arma súper avanzada. Claro, eso es como si te dieran una pistola de rayos de la Guerra de las Galaxias, ¿me entiendes? ¿Ya? Como si en este momento yo te pusiera una pistola de rayos de la Guerra de las Galaxias y tú le apuntas al carro del vecino y lo desapareces, solamente con apretar el gatillo, ¿me entiendes? Ves un poste y lo fulminas, ya, eso es. Por eso los mashcopiros cuando llegan están desesperados por agarrar hachas, por ejemplo, machetes, ¿ya? Porque están en otra tecnología, ¿ya? Muy importante. Pero la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿son una civilización? Utilicen el chat. ¿Son una civilización? Sí, por extensión lo son, pero son una civilización recontra primitiva, ¿ya? Recontra primitiva. Solamente, por ejemplo, ¿ya? Tienen una cultura, perfecto, eso está bien, Dante. Tienen una cultura, como hemos estado viendo antes, pero es recontra primitiva, ¿ya? Es recontra primitiva. No le podemos llamar civilización directamente, sino en realidad de nombre nada más, y hasta podríamos decir que podríamos quitarles el término, ¿ya? ¿Por qué? Porque su cultura, por ejemplo, es un nivel de primitivismo, pero que es terrible. ¿Me entiende la figura? ¿Queda clara la figura? Utilicen el chat, por favor. ¿Les queda clara la figura? Ani dice que sí, por favor, utilicen el chat. ¿Está claro? Cuando yo hablo de civilización, tengo que hablar de complejidad social, tengo que hablar de complejidad tecnológica, tengo que hablar de complejidad, por ejemplo, de cultural. ¿Está claro? Utilicen el chat, por favor. ¿Está clara la idea? Por favor, digan sí, si no, si hay dudas, ¿ya? Edwin dice que sí, Dante dice que sí, Ani dice que sí, ya, Yara dice que sí, Piero, ¿qué tal? Ya listo, sí, ya. Entonces, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, un grupo de indígenas no contactados ya en realidad no calzaría con el tema de civilización. Cavernícolas, por ejemplo, que pintaron en unas cuevas tampoco cuadran con eso. Pero ya cuando hablamos, por ejemplo, de Caral, ya estamos hablando de otras cosas, ¿está bien? ¿Queda claro? Es una civilización primitiva, pero ya puede llamarse civilización. Por eso le llaman la madre de las culturas andinas. En sus mejores momentos, Caral, por ejemplo, va a existir con las ciudades-estados sumerias que ya tenían otro nivel de civilización mucho más complejo, ¿está bien? Caral existe con Mesopotamia, sí, pero los mesopotamios estaban en un nivel mucho más complejo de civilización. Y después de Caral, ¿qué es lo que va a seguir? Lo que mi generación creyó que era lo primerito, Chavín, ¿ya? Chavín, por ejemplo, ¿cuándo va a aparecer? En el momento, por ejemplo, que acabe la edad del bronce. ¿Qué sustituye al bronce? Utiliza el chat. ¿Qué metal es el que sustituye al bronce? Utiliza el chat. El hierro, ya el hierro, cuidado, que después, si yo le meto un tratamiento con carbono, lo vuelvo a cero. ¿Está bien? ¿Ya? Pero primero llega el hierro. El hierro, si está como hierro solo, se oxida fácil. Por eso es que las espadas de la edad del hierro, por ejemplo, las encuentras y prácticamente son un tallarín, porque están completamente oxidadas, ¿ya? Si las encuentras. Pero en este caso, si lo trato con carbono, se vuelve a cero. El punto es, cuando, por ejemplo, Chavín aparece, la edad del bronce está cambiando en el mundo, ¿ya? En Occidente, por ejemplo, ya se está viviendo la edad oscura, que son culturas que tenían el hierro y conquistan a las culturas que tenían el bronce. Esto pasa en Grecia, por ejemplo, ¿ya? Entonces es importante. Chavín es contemporáneo, por ejemplo, a fines de la edad del bronce. Caral es contemporáneo a las ciudades-estado de Mesopotamia. ¿Ambas son civilizaciones? Sí, pero no tienen el grado de complejidad tecnológica que las civilizaciones de Eurasia. ¿Está claro hasta ahí? Utiliza el chat, por favor. ¿Está claro hasta ahí todo? Ya, Piero, los otros, ¿qué tal? ¿Está claro?
por favor, ¿ya? Listo. Entonces, la civilización andina nace con Caral y con Chavín. Ya sabemos que son contemporáneos, por ejemplo, a Mesopotamia, la Edad del Bronce, a las fines de la Edad del Bronce. Son civilizaciones, porque ya no son primitivas, sin embargo, no tienen el nivel de complejidad de las sociedades euroasiáticas porque estuvieron aisladas, ¿está claro? Nosotros fuimos como esos mashcopiros, aislados. ¿Qué significa? Todo lo teníamos que descubrir nosotros, ¿está claro? Por eso es que vinieron los españoles con armas de hierro, con escritura, y trapearon el piso con nosotros, porque estaban en otro stage, en otro escenario. ¿Queda clara la idea? Hasta acá está claro, utilicen el chat, por favor. Ya, seguimos entonces, ¿ya? Entonces recuerda, este material ya está disponible, la tutora lo tiene. Acá, por ejemplo, el punto es avanzar, ¿ya? Entonces, de Chavín y de Caral, Chavín va a colapsar y va a pasar algo que se llama el intermedio temprano, ¿ya? Donde van a aparecer unas culturas regionales, ¿ya? Chavín, por ejemplo, no es en realidad un imperio militar, es prácticamente es como por un centro religioso muy poderoso, ¿ya? Muy poderoso. Todo el mundo tenía que ir a Chavín, ¿ya? Pero ya, por ejemplo, después en el intermedio temprano aparece el estado complejo, o sea, complejizando, ¿ya? En otras palabras, podemos decir que hay una nobleza, ya podemos decir, por ejemplo, que hay una división del trabajo, ya podemos decir, por ejemplo, que se masifican los cultivos, como la papa, por ejemplo, y el maíz, que permiten, por ejemplo, crear excedentes para aumentar la población. Importante, ¿ya? Estas culturas, por ejemplo, se dan entre el colapso de Chavín, que es el 200, al año 800 después de Cristo, ¿ya? Y son contemporáneas a la caída del Imperio Romano y por otro lado, por ejemplo, al renacimiento de Carlomagno. Ya Carlomagno, por ejemplo, acaba con la Edad Oscura de la Edad Media, ¿ya? Si lo quieres ver, son contemporáneas también a la expansión de los vikingos. El momento que los vikingos empiezan a salir de Escandinavia, empiezan a robarle a todo el mundo que ven por la calle, ¿ya? Porque prácticamente los vikingos en ese tiempo eran los raqueteros de la historia, ¿ya? Simplemente veían algo interesante y no preguntaban. ¿Ya? Entonces, el punto, por ejemplo, es que las culturas de intermedio temprano, entonces, ¿ya? Son del 200 al 800. Se producen después de la caída, por ejemplo, de Chavín. Lo vamos a ver todo esto, no se preocupen. Este es, por ejemplo, un resumen, ¿ya? Y son contemporáneas, por ejemplo, de la caída de Roma y la expansión carolingia. Y acá, por ejemplo, ya en el tercer bullet point, que ya habéis escuchado en tu colegio, la cultura Wari. Por favor, la cultura Wari marca el inicio del primer estado militarizado en el Perú. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro? Ya, hasta acá está clara la idea. Con Wari, por ejemplo, va a salir el primer estado militarizado. Por favor, todavía estamos en una situación primitiva, ¿ya? Todavía estamos en una situación que todavía no es como los europeos. Wari, por ejemplo, no va a tener un imperio central. Son varias ciudades. ¿Cómo se llaman estas ciudades? Lo vas a ver en el término en quechua. Se llaman yachtas, ¿ya? Los Wari tuvieron como 8 ciudades muy importantes y todas estuvieron ligadas culturalmente y entonces tuvieron, por ejemplo, una organización militar que se extiende hasta la costa, ¿ya? Pero no podemos hablar de un gobierno central como pasó con los incas, que tuvieron su centro en Cusco. Lo vamos a ver, no te preocupes, ¿ya? Wari va a colapsar también. Va a tener un periodo, por ejemplo, hasta el año 1000, va a tener aproximadamente 3 siglos y ahí, por ejemplo, va a venir otro intermedio, ¿ya? Señoríos regionales. ¿Qué es lo que va a pasar? Wari es contemporánea, acuérdate, al inicio de las cruzadas, ¿ya? Inicio de las cruzadas, por ejemplo, concilio de Clermont, ¿ya? Invasión, por ejemplo, europea a los territorios de Medio Oriente, ¿ya? Colapsa Wari y vienen, por ejemplo, lo que son los señoríos regionales. Otro periodo, ¿ya? Chavín colapsa, fragmentación. Se vuelve todo a unir en Wari. Wari colapsa, fragmentación otra vez, ¿ya? Ahí van a estar, por ejemplo, en ese periodo, los chinchas, los chancas, los chimús y los aymaras, ¿ya? Ahora, ellos coexisten con el Renacimiento. En otras palabras, cuando los chinchas, por ejemplo, estaban yendo a sus expediciones navales, ¿ya?
y estaban llegando hasta el Ecuador, ya Europa estaba en el Renacimiento. ¿Está bien? Estábamos en camino, por ejemplo, para llegar de alguna manera a empezar a ir más allá de Colombia y Ecuador por la línea del mar, sí, ¿ya? Pero definitivamente los europeos llegaron. Entonces, el contacto, por ejemplo, entre Mesoamérica y Perú jamás se dio. ¿Queda claro? Tranquilamente con 100 años más, por ejemplo, de exploraciones habría pasado eso, pero nunca pasó. ¿Está claro? Lo más probable es que si eso hubiera pasado, los incas habrían tenido acceso, por ejemplo, a la escritura como lo tuvieron los mayas. ¿Está clara la idea? ¿Queda clara la idea? Utilicen el chat, por favor. Utilicen el chat, por favor. ¿Queda clara la idea? No, básicamente, por ejemplo, yo me atrevería a decir, por ejemplo, Edwin, de que se habrían dado, en realidad, y se habrían dado, ¿ya? Aunque debo decir que el terreno, por ejemplo, en el que los incas combatían era mucho más maleado en temas geográficos, ¿ya? Mucho más maleado en temas geográficos. Por lo mismo, por ejemplo, en Mesoamérica, aunque los mayas, por ejemplo, combatían en selva, bien. Así que también una contraparte, ¿no? Estaba en el mismo nivel, por ejemplo, de desarrollo tecnológico, pero aunque te puedo decir, por ejemplo, que las armas aztecas tal vez eran un poco más dañinas que las armas incas. Las armas incas eran mayormente contundentes. En cambio, con las armas aztecas, por ejemplo, con esos garrotes que tenían con obsidiana, yo tranquilamente podía cortarle la cabeza a alguien de 3 garrotazos en el cuello, ¿ya? En fin, vamos por ahí, ¿ya? Entonces, hasta ahí, por ejemplo, ya llegamos después de este periodo regional al máximo estadio, por ejemplo, de la civilización andina, ¿ya? Estos son los incas, hasta acá llegamos, ¿ya? Hasta acá llegamos, hasta acá se acabó la película, ¿ya? Sin embargo, podemos hablar, por ejemplo, ya de una civilización compleja, ¿ya? La civilización en su máximo componente, por ejemplo, de complejidad. ¿Qué significa? Control de territorio, centralización administrativa, manejo de tributos, control de excedentes, ya que excedentes agrarios, queda claro, control de riqueza, expansión. Ya estamos hablando, por ejemplo, de una civilización compleja, ya compleja. Hasta acá nosotros llegamos. Ahora, la pregunta del millón de dólares es, ¿por qué, por ejemplo, todos los gringos quieren ver Machu Picchu? ¿Cuál es el chiste de ver Machu Picchu? ¿Cuál es el chiste de ver Machu Picchu? ¿Me pueden decir en el chat? ¿Para qué voy a Machu Picchu? Ya para ver las ruinas, obviamente, pero ¿cuál es el chiste de ver las ruinas? O sea, puedo ver ruinas en cualquier lado. Por ejemplo, me puedo ir a ver las ruinas de las Huacas Maranga, acá nomás por el Parque de las Leyendas, pero ¿cuál es el chiste, por ejemplo, de tener que ir y hacer todo el drama de ir a Machu Picchu? ¿Qué gano yendo a Machu Picchu? ¿Veo qué? Complejidad arquitectónica, ¿ya? Y entonces tú te preguntas una cosa, ¿qué te preguntarías cuando tú ves esa construcción en ese lugar? ¿Ya? Está bien, Dante, una experiencia andina, pero ¿qué te preguntarías tú cuando tú ves, por ejemplo, o sea, las piedras en ese lugar? ¿Qué es lo que te preguntas? ¿Qué te vendría a la mente? Claro, ahí está la palabra, Dante. La palabra es, como dice la salsa, y cómo lo hace, cuál es el negocio. ¿Me puedes decir tú cómo diablos movieron esa piedra de 5 toneladas contra la pendiente y todavía, por ejemplo, la llegaron a poner? ¿Queda claro? Entonces, a ver, la principal pregunta es, ¿entonces el verdadero poder del Inca era un poder militar? Como la máxima, por ejemplo, la máxima expresión de la civilización andina, ¿el poder del Inca era un poder militar? ¿Sí o no? Dime. ¿O tenía más poder que un poder militar? ¿Crees que el poder militar era importante? Ya, Dante dice que tenía más poder. Pero, ¿cuál creen que sería el verdadero poder del Inca? ¿Cuál creen ustedes que sería el verdadero poder del Inca? Ser un dios, ya está bien, el Inca era sagrado, pero ¿cuál creen que sería el verdadero poder del Inca? ¿Cuál creen que sería el verdadero poder? Vamos, utilicen el chat, díganme. ¿Qué opinan? ¿Qué sería el verdadero poder del Inca? ¿Cómo creen que sería el verdadero poder del Inca? Bueno, sí, sí, hay una narrativa, por ejemplo, que ellos manejan, ya, pero acuérdense una cosa, por favor. Si hablamos, por ejemplo, de la máxima cúspide del poder de la civilización andina con los incas,
no olvidar un detalle. Los incas, por favor, el inca tenía este poder. Él tronaba los dedos y mandaba, por ejemplo, a 50.000 personas a hacer un camino. Mandaba a esas 50.000 personas a la guerra, o las podía mandar a armar un puente, o las podía mandar a ensamblarle Machu Picchu porque simplemente el inca quería su casa de Asia. ¿Queda claro? Porque esa era una residencia de verano de los incas, ya cerca de las yungas, un clima, por ejemplo, con menos frío. ¿Ya? Ahí sí no hace tanto frío. En cambio, tú estás en Cusco, por ejemplo, y a la hora que estás en invierno llega a las 10 de la noche y si estás en short, perdiste. ¿Ya? Una vez que me tocó hacer un viaje de estudios en Cusco, me pasó así. Nos quedamos en una exposición, por ejemplo, de tejidos andinos. La exposición, estábamos en short, era de día, ¿ya? La exposición acaba a las 10 de la noche. La exposición empezó a la 1 de la tarde, hace un solazo, desgraciado, y a la hora que salimos, el hotel solamente estaba a 5 cuadras y nos estábamos muriendo del frío. Ya se imaginan, ¿no? Parar a cada esquina en una tienda de molientes, ¿ya? Horrible, de verdad. Era una residencia de verano, ¿ya? Entonces, el verdadero poder de un inca, recuerda, no es el poder militar, no es el poder sagrado, es el poder de controlar el trabajo y el tributo de la gente en grandes cantidades, ¿ya? Por eso es que la civilización andina es decapitada de una manera tan efectiva cuando llegan los españoles, porque simplemente apuntan a la cabeza y todo se cae. ¿Está bien? Everything crumbles, ¿ya? Como dicen los gringos. ¿Hasta acá está clara la idea? Por favor, hasta acá está clara la idea. Utilicen el chat. Utilicen el chat, por favor. Vamos, utilicen el chat. ¿Está clara la idea? ¿Está clara la idea? Ya, listo. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Voy a dejar de compartir un segundo. Estamos 11:46, ya. Hay que controlar los tiempos, porque acuérdense que tenemos un montón de cosas para ver en general en todo el curso, todas las semanas, y el tiempo es un tirano gigantesco, ¿ya? Entonces, a ver, lo primero que nosotros tenemos que entender, ya debes haber visto en tu cole, cuando tuviste, por ejemplo, tu cole ahí, tu famosa, por ejemplo, la famosa clase de las leyendas, por ejemplo, del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Qué opinas, Jefferson? Sofía, ¿ya? ¿Qué fueron, por ejemplo, las leyendas de origen del Tahuantinsuyo? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Cuál es el origen de los incas? ¿Qué te dijeron a ti? ¿Qué te dijeron a ti en el colegio sobre los incas, sobre el origen de los incas? Utilicen el chat, vamos. Utilicen el chat. ¿De dónde vienen los incas? ¿Viene un platillo volador y los dejan? Bueno, vas a escuchar historias así en Cusco. Acá, el loco. Pero el tema, por ejemplo, es ya, por ahí, a mí, por ahí, pero ¿de dónde vienen? ¿Ya? Un lago, exactamente. Ahí está más, ahí está mejor, ¿ya? A ver, vamos a ver. Esta es una descripción, tenemos ahí del lago Titicaca, dice Yara, ya, genial. Eh, Esta es una descripción, por ejemplo, de los incas a partir de Garcilaso de la Vega, ya, la foto de arriba, vaya, prendan las cámaras, por favor, chicos, ya, prendan las cámaras, que es importante, ya. Salvo que tengan un tema, por ejemplo, como Ani, que me acaba de avisar, pero prendan las cámaras, ya. Por favor, esta es una historia de los incas hecha por Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega era hijo de princesa inca, pero capitán español, ¿ya? Él era mestizo. Ahora, Garcilaso de la Vega, por ejemplo, escuchaba a sus parientes de parte de su mamá, que eran incas, que venían, por ejemplo, a conversar a la casa de la mamá, a visitarla, y él escuchaba las historias que ellos contaban, de los buenos tiempos, ¿no? Los tiempos cuando ellos, como dicen criollos, batuteaban todo antes que llegaran los españoles. Y entonces el buen Garcilaso un día de chiquito le pregunta, por ejemplo, a uno de sus tíos abuelos, tío, y dime, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿cómo eran ustedes? ¿De dónde vienen? Y entonces el tío abuelo, por ejemplo, le responde esto de acá, ¿ya? Yara, ¿me puedes ayudar, por favor, leyendo esto? Ya. Gracias. Sobrino de la, diré muy bien, no muy buena Claro, gana. yo te diré la historia de los incas de muy buena gana. Así te lo dice, el tío abuelo le dice así. Sobrino, yo te la diré de muy buena gana, de nuestra historia. Continúa. A ti te conviene oírlas y guardarlas en el corazón. Esa frase de ellos por decir en la memoria. Sabrás que en los siglos antiguos todo está regido.
Toda esta región de tierra que ves era unos grandes montes y breñas. Y la gente, Breñales, pura ah, piedra nomás. ya. Y las gentes en aquellos tiempos vivían como fieras y animales brutos, sin religión policía, ni Sin ni policía, policía, sin religión ni policía. sin pueblo ni casa, sin cultivar ni sembrar la tierra, sin vestir ni cubrir sus carnes, porque no sabían ladrar, no sabrían labrar algodón ni lana para hacer de vestir. Vivían de dos en dos y de tres en tres, como Como acertaban. como acertaban a juntarse en las cuervas y resquicios de peñas y cavernas de la tierra. Comían Cavernas como de tierra. bestias hierbas del campo y raíces de árboles y las frutas inculta que ellos daban de suyos y carne humano. Cubrían sus carnes como hojas y cortezas de árboles y pieles de animales. Otros andaban en cueros En en cuero su significa que andaban calatos. ah, En el español antiguo significa andaban calatos. ¿Ya? encima Continúa. como venados y salvajinas. Chinas. Aún en las Cerdos mujeres salvajes, cerdos salvajes. Y aún en las mujeres se hablan como los brutos porque no supieron tener las propias y conocidas. Ya, perfecto. Te agradezco mucho, Yara. Ahora la pregunta es, Dante, Ani, María Fe, Piero, Sofía, Jefferson, ¿qué opinan ustedes? Utilicen el chat. ¿Es esto verdad? O sea, antes de los incas, por ejemplo, la gente simplemente vivía como los mascopiros, ¿ya? O sea, peor que los mascopiros, porque tú estás viendo en esta foto de acá de los mascopiros que los mascopiros están vestidos. Los mascopiros tienen una sola esposa. ¿Ya? En otras palabras, o sea, lo que Garcilaso describe es que la gente prácticamente vivía en las cuevas, calata, eran caníbales, ¿ya? No sabían el matrimonio, no sabían el vestido, comían, en fin, ¿ya? Lo más primitivo del planeta. ¿Era así la cosa? ¿Era así la cosa? Utilicen el chat. ¿Así era la civilización andina? O sea, que los incas llegaron y de frente todo el mundo, por ejemplo, tuvo todo. Los incas cayeron del cielo y simplemente, por ejemplo, todo el mundo tuvo calidad de vida. ¿Qué opinan ustedes? Utilicen el chat. Utilicen el chat, díganme, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué les parece? ¿Los incas llegaron y simplemente todo se arregló? Claro, sí, 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 esto lo vamos a explicar, Dante. Ahorita te lo explico, ¿ya? Ani, sí, está bien, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otras ideas más? Vamos. ¿Qué otras ideas más? ¿Qué opinan? Lo primero que nosotros tenemos que entender, ¿ya? Lo primero que tenemos que entender, primero vamos, por ejemplo, a lo que señala Dante en el comentario, que es, por ejemplo, muy acertado, ¿ya? Buena idea, Dante, ¿ya? Los incas, por ejemplo, nosotros les llamamos los incas, pero el verdadero, por ejemplo, significado de la palabra inca significa varón noble quechua, ¿me entienden? En realidad el pueblo se llamaba los quechuas. Si nosotros hablamos, por ejemplo, el pueblo inca, era en realidad el pueblo quechua. Inca, por ejemplo, eran simplemente los nobles dentro del pueblo quechua. Ahora, lo que ustedes están viendo acá es una narrativa civilizatoria de los incas. O sea, ¿qué te están diciendo este adulto mayor inca, que era de los últimos que había todavía dando vueltas por ahí vivo, que era tío abuelo de Garcilaso, al que Garcilaso de chico se le acercó y le dijo, por ejemplo, o sea, ancestro, tío, o sea, dime, ¿cómo era la cosa? O sea, ¿cómo eran ustedes? ¿De dónde llegaron? Porque ustedes siempre me hablan historias hermosas. Obviamente, los incas van a decir que todos los tiempos cuando estaban ellos eran mejores porque ellos controlaban toda la torta, ¿ya? Y después llegaron los españoles y solamente les tocaba una tajada si eran nobles. Si no eras noble, ya perdiste, ¿ya? Entonces, lo que tú ves acá es una narrativa civilizatoria. Los incas están pensando o que sostienen la idea que con ellos viene la civilización, pero cuando tú estás viendo la civilización andina, ya sabes, por ejemplo, que hay Caral, que hay Chavín, que son centros religiosos, por ejemplo, centros religiosos y sagrados, que son centros de intercambio, que son centros, por ejemplo, donde la gente va a informarse sobre el control de los ciclos ecológicos, sobre, por ejemplo, las estaciones, sobre si hay sequías y catástrofes, pero todavía no estamos hablando de un Estado centralizado.
Esto en realidad va a pasar en el intermedio temprano con Moche, por ejemplo, con Nazca, posteriormente con Wari, cuando se cree, por ejemplo, una estructura militar. Y después de esto, por ejemplo, el poder se va a volver a fragmentar en señoríos más poderosos, que son los chimús, los chinchas, hasta que lleguen los incas. ¿Ya? Pero eso de que los incas vinieron y ellos iniciaron toda la civilización andina, es tremenda narrativa. ¿Hasta acá está claro todo? Utilicen el chat, por favor. ¿Hasta acá está claro todo? Utilicen el chat, por favor. Ani dice que sí. Vamos el resto, por favor. Utilicen el chat, ¿sí? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro sobre la civilización andina, por favor? Utilicen el chat, chicos. Piero, Dante, Bianca, Jefferson, Sofía. Vamos. ¿Ya? Entonces, ya, listo. Jefferson, Sofía. Vamos, hasta acá todo está claro. Bianca, Piero, María Fe, ¿ya? Entonces, esto de acá es importante, ¿ya? Es importante recordar todas estas cosas, porque entonces la civilización andina es algo mucho más complejo y algo mucho más, por ejemplo, antiguo que hablar solamente de los incas. Sin embargo, los incas llegaron a un nivel, por ejemplo, de desarrollo que no llegaron los otros, pero tampoco los incas fueron todo, ¿ya? ¿Qué características tienen las civilizaciones andinas? Esto es muy importante, ¿ya? Primero, por favor, Piero, ¿podrías leerme, por ejemplo, ese fragmento que dice qué es el Estado? Piero, ¿podrías leerme el fragmento que dice qué es el Estado? Es Sí, profe. chiquito. Gracias. ¿Qué, qué es el Estado? Forma de poder político, soberano e independiente, que integra un territorio y organiza a la población. Ahí está la palabra, Piero. Gracias. Muy amable. Entonces, miren esto. Forma de poder político soberano e independiente que integra un territorio y organiza una población. Cuidado, ¿ya? Caral y Chavín no son estados propiamente dichos, pero el estado va a venir después de ellos. Entonces, importante. La civilización andina nace con Caral y Chavín, pero todavía no hablamos del estado andino. Ya hablamos de civilización, porque Caral y Chavín son complejas, pero no son estados todavía. ¿Está claro? ¿Queda clara la idea? ¿Queda clara la idea? Por favor, lo utilicen en el chat. ¿Está clara la idea? Caral y Chavín son civilizaciones, pero no son estados todavía, ¿ya? No recolectan tributos, no hacen guerra. ¿Está bien? ¿Queda claro? No controlan el trabajo de la gente. ¿Está clara la idea? Por favor, utilicen el chat. ¿Queda clara la idea? Vamos. A ver, Bianca, Jefferson, ¿está clara la idea? Entonces, la pregunta del millón de dólares que nos tenemos que hacer nosotros ya con la civilización andina es que es una civilización sin escritura, como lo dije al comienzo de la clase, no tiene escritura. Ya, en otras palabras, los arqueólogos y los antropólogos son los que más manejan ya los temas acá. Ya, sin embargo, los historiadores también. Ya, hay una cronología, por ejemplo, que es la cronología de Rowe, ya que está tratando de dar un marcapaso de la civilización andina, de más o menos por dónde empieza y dónde acaba. Pero hay que entender que la cronología de Rowe, por ejemplo, fue creada antes de Caral. ¿Funciona todavía? Sí. ¿Ya? Entonces, Caral y Chavín son estados civilizatorios, pero no son estados propiamente dichos, son estadios civilizatorios, un estadio, un momento de civilización, pero no son estados, cuidado, ¿ya? El estado organizado viene cuando se cae Chavín con Moche, Paracas, Nazca, y después el imperio con Guari, ¿ya? Lo que ves arriba, por ejemplo, son tocapus incas, y abajo, por ejemplo, tú estás viendo una estela de Chavín. ¿Qué característica tiene la estela, la piedra abajo de Chavín? ¿Alguien me puede decir qué está representando esa piedrota? ¿Ah? ¿Qué es lo que representa esa piedra? Utilicen el chat, por favor. Acuérdate que esta gente no tiene escritura. Esa gente no tiene escritura. Entonces, ¿qué? Exactamente, Piero, a su dios, ¿ya? Y su dios, por ejemplo, tiene características de jaguar, tiene características de serpiente. ¿Esos son animales de dónde? ¿De la costa, de la sierra o de la selva? Utilicen el chat, por favor. ¿Ya? Jaguar, serpiente. ¿Son animales de la costa, de la sierra o de la selva?
Son animales, por ejemplo, ya selváticos, y por lo mismo, por ejemplo, esa es la razón por la cual los estudiosos van a señalar que hay un origen selvático muy fuerte en Chavín. Es probable que haya sido una migración selvática hacia los Andes, ¿ya? Originalmente. Si tienes tiempo, te recomiendo, por ejemplo, exactamente. Sí, claro, claro. La selva baja, Dante. Cuando vas a Machu Picchu, por ejemplo, tú estás yendo ya a selva baja. Por eso era que era la casa de playa de los incas, ¿no? Ahí sí ya no hace tanto frío, por ejemplo, como estar en Cusco, Cusco, ¿ya? Ahora, a ver, otro detalle más, por favor. Estamos hablando de sociedades sin escritura, con un Estado, por ejemplo, que está en proceso de complejización, sin dinero y también, por ejemplo, importante, son sociedades hídricas. ¿Por qué? Porque están basadas por el control del agua y el control vertical de pisos ecológicos, ¿ya? ¿Qué es lo que tú estás viendo en la imagen de abajo, por ejemplo, ya? Abajo, abajo, por ejemplo, a la derecha. Lo que ves es un corte, por ejemplo, ya del Perú, desde la selva hasta la costa. Entonces, ¿esto qué me permite? Me permite entender lo que te enseñaron en tu curso de geografía sobre los pisos ecológicos, ¿ya? La pregunta es, por ejemplo, si yo quiero fruta, si yo quiero un plátano, lo voy a sembrar en la puna, en la sierra. Utiliza por favor tu chat. Si yo quiero, por ejemplo, fruta, quiero una lúcuma, ¿la voy a sembrar en la sierra? Quiero un árbol de lúcuma, ¿voy a poner ese árbol de lúcuma en la sierra? Utilicen el chat, por favor. Utilicen el chat, ¿sí o no? ¿Quiero fruta, la pongo en la sierra? Utilicen el chat, por favor. Wow, un segundo. Escúcheme, escúcheme. Ya son las 12:01, ¿ya? Es momento de la pausa activa. Ya, es momento de la pausa activa. Voy a pedirles un favor, ¿ya? Voy a pedirles un favor. Me contestan, por favor, por el chat, ¿ya? Vamos a descansar 5 minutos y de ahí vamos a volver. Tomen este momento, por favor, para tomar un bocadillo, para ir al baño o, por ejemplo, para ordenar algo o traer algo que se hayan olvidado. Vamos a regresar a las 12:06. ¿Queda claro? Utilicen el chat, por favor. ¿Ya? Utilicen el chat. ¿Queda claro? Por favor, avísenme con el chat. ¿Ya? Ani dice que sí. El resto, por favor, utilicen el chat. Ya, todo el mundo, por favor, vuelve a las 2:66. Voy a arrancar, prenden la cámara. Yo también voy a apagar la cámara y el micrófono 2:66. Volvemos.
Ya estamos. Ya listo, vayan prendiendo las cámaras, por favor, chicos. Ya, vayan prendiendo las cámaras, ya estamos acá. Yara, Dante, Edwin, vamos, ya. Sofía, Bianca, Jefferson, Annie, por ejemplo, tiene problemas, está medio resfriada, ya. Vayan prendiendo las cámaras, ya vamos a empezar. Yara, Dante, Edwin, ya. Bianca, Jefferson, Sofía, Piero. Vamos, vayan prendiendo las cámaras, ya estamos empezando. Ahorita ya vamos a arrancar. Utilicen el chat, por favor. Ya están acá. Ya acabó el descanso. Apúrense que tenemos que terminar con la lección programada del día de hoy, ¿ya? Ya, listo, vamos. Listo, gracias, Yara. Vamos, Dante, vamos, Edwin. Dami no, Dami está enferma. Bianca, Sofía, María Fe, ya, Jefferson. Utilicen el chat, por favor, ¿todo bien? ¿Ya? Entonces, la idea acá, por ejemplo, ya es terminar con el tema de civilización andina, ¿ya? Entonces, seguimos acá con el sistema, ¿ya? Y la civilización andina, entonces, recordemos que es una civilización, en este caso, ya que no tiene ni moneda ni tiene escritura, y por otro lado, también está basada en el control vertical de los pisos ecológicos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Los productos, por ejemplo, que son, en este caso, de la sierra, van a poder ser, en este caso, también extraídos en paralelo en la costa, y algunos productos, por ejemplo, también en este caso de la selva, porque no son iguales. En la selva, por ejemplo, jamás voy a encontrar pescado de mar. En la costa, por ejemplo, jamás voy a encontrar tubérculos con la calidad de los productos de la sierra, ¿ya? Los tubérculos de la sierra son los mejores tubérculos. Por otro lado, las mejores frutas son de la yunga de la costa o la yunga, en este caso, de la selva, ¿ya? Entonces, la civilización andina controla pisos ecológicos, controla el agua, administra el agua, ¿ya? No llega, por ejemplo, a descubrir la escritura, pero sí llega a descubrir un sistema de contabilidad que son los quipus, ¿ya? Se queda en la edad del bronce, pero sin embargo puede administrar estados complejos como el estado inca, que tiene 8 millones de personas. Hasta acá está claro, utilicen el chat, por favor, ¿ya? Hasta acá está claro, usen el chat, por favor. Usen el chat, chicos. Ya, Piero dice sí, Sofía dice sí, hasta acá está claro. Vamos, ya, bacán, listo. Listo. Entonces, entonces esa es la civilización andina. Entonces, la civilización andina no cae del cielo, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, de civilización con Chavín y Caral, pero no hablamos todavía de Estado. El Estado, por ejemplo, aparece en el intermedio temprano, se complejiza con Wari, en el horizonte medio, y posteriormente en el intermedio tardío y con los incas. Los incas llegan a la cúspide del desarrollo del Estado. 8 millones de personas en un imperio, ¿ya? Entonces, el intercambio es importante, ¿ya? El intercambio, por ejemplo, porque no hay moneda. Entonces, los centros de intercambio van a ser importantes ¿para qué? Para intercambiar productos de la selva con gente de la sierra y productos de la selva con gente de la costa y todo lo demás, ¿ya? Hay ciertos productos, por ejemplo, que son muy codiciados, ¿ya? Hay ciertos productos que son muy codiciados, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Si tú vas a comer pecanas o pistachos, ¿cuál es el más caro? ¿La pecana o el pistacho? ¿Quién me lo dice en el chat? ¿La pecana es más cara o el pistacho es más caro? Dígame. ¿La pecana es más cara o el pistacho es más caro? ¿Qué es más caro? Hay ciertos productos, por ejemplo, que son preciados, ¿ya? Y que son importantes, por ejemplo, para el tema de tráfico comercial, ¿ya? Como que el tejido, ¿ya? El tejido, por ejemplo, va a ser un producto preciado que va a ser muy importante en el intercambio en la civilización andina. Otro punto más, por ejemplo, va a ser la concha de Spondylus. Cuidado, la concha de Spondylus no es de acá de Perú, ¿ya? La traen de Ecuador para arriba. Sin embargo, por intercambio llegaba, ¿ya? Y hay una cosa, para todos los rituales religiosos, tú necesitas Spondylus. Sea en la costa, sea en la sierra, necesitas Spondylus siempre, ¿ya? Por otro lado también, estamos hablando de sociedades, por ejemplo, que tienen muchos dioses, son politeístas, ¿ya? Creen, por ejemplo, en la poligamia para las élites gobernantes. ¿Qué significa?
los hombres de la nobleza tienen varias mujeres, sobre todo si son los incas. Ya hemos discutido eso. ¿Por qué el inca tenía varias esposas? ¿Qué significaba cada esposa en el inca? ¿Qué significaba cada esposa? Los incas tenían muchas esposas porque simplemente les daba la gana, o las esposas tenían un significado. ¿Qué opinan ustedes? Díganme en el chat. Utilicen el chat, vamos. ¿Para qué tenían tantas esposas? ¿Qué significaba cada esposa? Vamos. Utilicen el chat. Acá tenemos en este caso ya más hijos. Ani dice, Bianca, por ejemplo, tener más hijos, sí. En realidad, por ejemplo, las esposas, acuérdense ustedes, van a significar una alianza. ¿Qué significa? Si la esposa, por ejemplo, pertenece al reino de los Collas, yo ya no voy a hacerle guerra al reino de los Collas, porque yo voy a tener un hijo con ella que sea Colla e Inca. ¿Te das cuenta? Cada esposa es una alianza. Y esto no lo están descubriendo los incas. Por ejemplo, esto lo hacían también los mongoles, los reyes, por ejemplo, como en este caso de Oriente, que tenían varias esposas, ¿ya? Acuérdense que los europeos solamente tenían una esposa, ¿ya? Eran, por ejemplo, eran infieles, pero tenían una esposa nomás, ya desde los emperadores romanos o, por ejemplo, los griegos, una esposa, ¿ya? Entonces, sociedades que tienen varios dioses, que creen en las fuerzas de la naturaleza, que creen en la poligamia, ¿ya? Donde las esposas, por ejemplo, son, en este caso, alianzas, ¿ya? Los incas en su fase imperial van a tener muchas esposas, porque obviamente cada esposa es una alianza, como escuché ahí, por ejemplo, en las intervenciones, ya como leí ahí, el tema, por ejemplo, de la bronca entre los hijos va a ser recontra brava, ¿ya? La bronca entre los hijos, ¿ya? Porque obviamente los hijos, por ejemplo, se van a sacar los ojos por el tema de ver quién diablos va a ser el siguiente Inca. Y obviamente, por ejemplo, ese era el hijo que supuestamente el Inca tenía con quién. ¿Quién era la Colla? La Colla, acuérdate del colegio. La Colla, ¿quién era la Colla? El Inca y la Colla. ¿Quién era la Colla? ¿Quién era la Colla para el Inca? Vamos, ¿quién era la Colla? ¿Era una mujer normal? Acuérdate. ¿Quién era la Colla? La Colla era la hermana del Inca, ¿ya? Acuérdate de eso. Solamente los incas y los faraones egipcios han tenido este tema. Son los únicos en la historia que se han terminado casando con sus hermanas. ¿Y eso qué significaba? Que los hijos podían salirles como. Utilicen el chat. Utilicen el chat. Si el Inca se casaba con su hermana, ¿cómo podían salirle los hijos? Utilicen el chat. Si el Inca se casaba con su hermana, ¿cómo podían salirle los hijos? Cuénteme. Con enfermedades hereditarias, exactamente. Lo que pasa es que esos hijos, por ejemplo, que nacieron con enfermedades hereditarias, fueron borrados de la línea de los incas. Los borraron. ¿Se acuerdan lo que les dije? Atahualpa está en proceso de borrar a su hermano Huáscar de la historia de los incas, cuando llegaron los españoles. Entonces, estos hijos que definitivamente existieron, desaparecieron de la capacuna, ¿ya? Nunca fueron reyes primero, y lo segundo es que simplemente lo hicieron a un lado, pero deben haber existido, ¿ya? Porque fueron 4 generaciones, por ejemplo, imperiales, en las cuales se hizo esta práctica, como los faraones egipcios, ¿ya? Voy a enseñarte algo, un ratito. Por si acaso, los faraones egipcios, ¿ya? Los faraones egipcios, como los incas, fueron los únicos en este caso que tuvieron hijos con sus hermanas, el hijo principal, el que heredaba el reino, ¿ya? Algunos salieron bien, otros salieron hasta el queque, ¿ya? Un ratito.
Ya está, debes haber escuchado, por ejemplo, Tutankamón, el famoso faraón egipcio. Como te dije, por ejemplo, los incas, en este caso, ya fueron los únicos que se casaron con sus hermanas junto con los faraones egipcios. Ahora, las momias de los últimos reyes incas, por ejemplo, fueron desaparecidas por los españoles porque los incas les rendían culto, ¿ya? Por lo mismo no hemos podido llegar a momias de incas verdaderos. A diferencia de los egipcios, donde sí se han podido encontrar las momias, y acá está la reconstrucción del famoso faraón Tutankamón. Mira cómo era, ¿ya? Tutankamón, por ejemplo, era, por ejemplo, hijo ya de una relación entre ya el faraón y la faraona, que eran hermanos, y Tutankamón, por ejemplo, tenía alteraciones, en este caso, por ser producto de una unión con un mismo código genético. Entonces, como puedes ver tú, Tutankamón, por ejemplo, tenía un desarrollo excesivo de las caderas, tenía una cojera, tenía, por ejemplo, varios detalles que eran característicos de este enlace. Sin embargo, en la máscara funeraria tú lo ves así de bonito, pero la realidad es que en el momento que se reconstruye todo con la momia, así era Tutankamón, ¿ya? Entonces, muy importante, ¿ya? Solo los incas, por ejemplo, en la civilización andina, y tuvieron, por ejemplo, ya este tipo de situación por el tema que ellos, ya, acuérdate lo que te dije, ellos, por ejemplo, tenían la costumbre ya de generar alianzas. Obviamente ellos no sabían nada de genética. Los pobres estaban en la calle, no tenían ni escritura, ¿ya? Ahora, viene el problema, por ejemplo, de la cronología de John Rowe, que te contaba, ¿ya? Esta cronología es creada por el antropólogo John Rowe y lo que está buscando, por ejemplo, es tratar de sectorializar la historia de la civilización andina. Entonces, cuando tú creas una periodificación, siempre hay un problema, ¿ya? Que puede aparecer algo nuevo, y fue lo que pasó cuando aparece Caral. Lo mismo que te he discutido, salvo Caral, ¿no? Chavín, intermedio temprano, Guari, intermedio tardío, Incas, ¿ya? Chavín, Mochica, por ejemplo, ¿ya? Después, por ejemplo, Mochica y Nazca, después, por ejemplo, Guari Tiahuanaco, después, por ejemplo, los Incas, ¿ya? Chimuincas, ¿sí? Entonces, la cronología de Rowe acaba en este caso con el tema de la expansión de los Incas, ¿ya? Entonces, esto de acá, por ejemplo, nos ayuda a solidificar el tema de cuál es la periodificación, ¿ya? ¿Cuál es la periodificación? Entonces, esto nos ayuda a entender, por ejemplo, cómo es la periodificación, ¿ya? Cómo periodificar la historia del Perú, pero hay que recordar que Rowe, por ejemplo, se equivoca en algunas cosas, ¿ya? No es que se equivoca, sino, por ejemplo, Rowe no tiene en este caso la evidencia de Caral. Caral no había aparecido, ¿ya? Pero sin embargo, sí se sabe que existía Chavín, sí se sabe, por ejemplo, de que existieron las otras culturas después de Chavín, pero con Caral era nuevo, ¿ya? Lo que tú ves, por ejemplo, ya en la imagen de arriba, la imagen de arriba, por ejemplo, a la derecha, es una imagen, por ejemplo, de un combate entre andinos, ¿ya? En una pucara, que es en este caso una fortaleza del tiempo de los incas, ¿ya? Lo que te está demostrando también que ya habían llegado a un nivel de expansión militar, porque yo solamente construyo fortalezas en el momento que tengo un ejército, ¿ya? Entonces, detalle importante, ¿ya? Esta es la cronología de Rowe, ¿ya? Acá está lo mismo que te he dicho, ¿ya? Primero, la cerámica. Todo se basa, por ejemplo, en el descubrimiento de la cerámica, ¿ya? Empieza el cerámico inicial, empieza Chavín, viene el intermedio temprano, con Nazca, por ejemplo, ¿ya? Y Moche, después viene, por ejemplo, Huari con Tiahuanaco, después vienen, por ejemplo, los chimús, ¿ya? Los chimús, por ejemplo, ya hay y los incas se empoderan. Esa es toda la cronología, ¿ya? Entonces, recordar, la civilización andina no cae del cielo. La civilización andina no son los incas. La civilización andina es algo tan complejo que viene desde tiempos de Caral, 3200 años de Cristo. Civilización no es, por ejemplo, cultura primitiva, como fueron en este caso las cuevas de Toquepala, o como son los mascopiros. Hasta acá está claro, utilicen el chat, por favor. Hasta acá está claro, chicos, utilicen el chat, por favor. Hasta acá está claro. Ani dice que sí. ¿Qué más? Hasta acá está claro. ¿Dudas? Hasta acá está claro, por favor, utilicen el chat. Utilicen el chat, por favor. Hasta acá está claro. Piero, Dante, Edwin, ¿está claro hasta ahora? Utilicen el chat. Yara, ¿está claro? Utilicen el chat.
Bianca, Sofía. Ya, entonces continuamos acá, ¿ya? Entonces, por favor, este material lo estás llevando, lo que importa, por ejemplo, acá es el aprendizaje, ¿ya? Entonces, primero, empezamos con Caral. Caral marca el nacimiento de la civilización andina, ¿ya? Pero hay que entender que los primeros asentamientos de Caral tienen 5.000 años de antigüedad. Sin embargo, Caral en su mejor momento va a la par con Mesopotamia, ¿ya? Lo que tú estás viendo en estas fotos, por ejemplo, son el último momento de Caral, el momento de máximo poder, ¿ya? Pero Caral fue un centro religioso, un centro de control ecológico, un centro de intercambio, sí, ¿ya? ¿Cuándo empieza a caer su importancia? 2200 antes de Cristo, ¿sí? Pero fue un centro importante completamente. Toda la gente tenía que ir a Caral a recabar información de quién estaba en guerra, qué catástrofes habían pasado, se venían sequías, había que preguntarle a los sacerdotes, había que intercambiar. La gente que venía de la selva traía cosas de la selva, la gente que venía de la sierra traía cosas de la sierra, la gente que venía de la costa, cosas de la costa e intercambiaban, ¿ya? Entonces es un centro ceremonial, religioso, de intercambio, pero no es un estado todavía, ¿ya? Ubicada en Supe, al norte de Lima. Recuerda, ¿ya? Máximo llega un centro administrativo, ¿ya? Recuerda que las sociedades andinas en este momento son principalmente agrícolas, no son militares, ¿ya? No estamos hablando todavía de una expansión militar como la que se va a llevar en Huari, ¿ya? Entonces, es un centro cultural, mágico-religioso, astronómico, los que controlan todo es la élite sacerdotal. Ves una imagen ahí arriba, por ejemplo, donde hay peregrinos en Caral, por ejemplo, ¿ya? En actividades de la vida diaria, y arriba, por ejemplo, abajo a la izquierda, estás viendo una piedra sagrada, que era utilizada por los sacerdotes, en este caso para culto, y abajo, por ejemplo, a la derecha es una reconstrucción de una mujer en Caral, que se ha reconocido como la dama de los tupos, ¿ya? Los tupos son alfileres, esos alfileres dorados que tiene, por ejemplo, en el pecho, ¿ya? Entonces, Caral, ¿ya? Recordar, ¿sí? Ahora, Caral, por ejemplo, tiene cierta expansión como centro, pero Chavín va a ser mayor. Sin embargo, recordar, Chavín y Caral no son estados todavía, pero la expansión de Chavín es muy fuerte, ¿ya? Como centro cultural, como centro religioso, es fortísima. Ahí puedes ver tú, por ejemplo, en la zona roja toda la irradiación fuerte y hasta dónde llega, y puedes ver, por ejemplo, que Chavín termina llegando prácticamente hasta Ica y Lambayeque en el norte, ¿ya? Entonces, 1200 años antes de Cristo, ¿ya? El máximo centro ceremonial de Chavín va a ser Chavín de Huántar, que se ubica en Ancash, cerca del río Mosna y Huechexa, ¿ya? Es un desarrollo cultural religioso principalmente, ¿ya? No es un estado, ¿sí? Es un siguiente desarrollo civilizatorio andino. Si hay que entender una cosa, la sociedad andina, por ejemplo, ya empezaba a mejorar sus técnicas agrarias y esto le va a permitir ampliar la población, ¿ya? Entonces, Chavín, ¿ya? Se le considera su descubridor, por ejemplo, Julio Cetello. Julio Cetello, por ejemplo, muere en este caso sin saber que Caral estaba también. Por lo mismo, por ejemplo, Cetello pensó que todo empezaba en Chavín, ¿ya? Así como el pobre Garcilaso pensó también que todo empezaba en los incas, ¿ya? Entonces, su descubridor, Julio Cetello, pensaba que era migración selvática por el tema de los dibujos, perdón, por el arte que ellos tienen, que como puedes ver tiene colmillos, tiene serpientes, tiene jaguares, por lo mismo, es en este caso de influencia de la selva. Obras más importantes, las clásicas que has visto en el colegio, Lanzón Monolítico, Obelisco Tello, Estela Raimondi, ¿ya? ¿Qué es lo que señalan los arqueólogos? ¿Ya? Porque acuérdate, no hay información porque no tuvieron escritura. Lo que los arqueólogos tienen como hipótesis es que Chavín colapsa por un ciclo ecológico, ¿ya? Inundaciones, sequías, desastres naturales, ¿ya? Destruyen su base de poder. Esto pasa en el 200 antes de Cristo, ¿ya? 200 antes de Cristo. Cuando Chavín colapsa, ¿quién está, por ejemplo, en el pico? Roma. Roma está empezando su guerra contra Cartago. Roma, por ejemplo, va a entrar ya a la fase imperial, va a entrar ya a la fase de las guerras civiles, ¿ya?
Roma está conquistando Egipto, por ejemplo. ¿Ya? Hasta acá está todo claro. Utilicen el chat, por favor. Ani, María Fe, Bianca, Jefferson, Sofía. ¿Está claro? Piero. ¿Ya? Entonces recordar, ¿ya? Entonces, recordar, ¿ya? Entonces, la civilización andina aparece con, en este caso, ya, Caral y Chavín. Sin embargo, el Estado andino recién va a aparecer ahora, ¿ya? Continuamos. Entonces, continuamos acá, ¿ya? Colapsa Chavín y viene, por ejemplo, los desarrollos. Los desarrollos nacionales, por ejemplo, implican a todas las culturas que están en la zona de Titán, Reino los Pachapoya, los Huancas, los Quinta, ¿ya? Los desarrollos regionales. Se acaba la civilización Chavín y estamos, por ejemplo, antes del predominio de Wari, ¿ya? Cuando Wari empieza, por ejemplo, a expandirse en el 800 después de Cristo. Ya, acá, por ejemplo, ya estamos jugando con los mochicas, por ejemplo, los mochicas, los nazca, todos ellos, ¿ya? Acá hablamos, por ejemplo, de mejoramiento de aumento de la población, mejoramiento de agricultura, mayor control vertical de pisos ecológicos, mejor orfebrería, mejor tecnología de la guerra, por lo mismo, ¿ya? Importante. Ahora ya estamos hablando también, por ejemplo, de un estado mucho más complejo. En Caral y en Chavín, la sociedad se organizaba con sacerdotes. Pero acá, por ejemplo, ya tenemos sociedades teocrático-militaristas. ¿Qué significa? Tienen sacerdotes que son gobernantes y al mismo momento, por ejemplo, también administran. ¿Ya? ¿Quiénes son los que representan este periodo? Los Moche, los Vicus, los Nazcas, los Tiahuanaco iniciales, los Huarpa y los Lima. Por si acaso los Huarpas son de Ayacucho y ellos van a ser como los papás de los Huari. ¿Ya? Todos estos periodos concluyen, por ejemplo, cuando los Waris se expanden desde la yacta de Wari. ¿Ya? Esto se va a dar ahí. La imagen de arriba, lo que tú puedes ver, por ejemplo, es una huaca en Maranga, con gente de la cultura Lima, es una recreación, y en la imagen de abajo tú estás viendo ahí a orfebrería de los vicus, ¿ya? Los vicus, por ejemplo, son una cultura del norte. En promedio, por ejemplo, todas estas culturas duran 1000 años, ¿ya? En promedio. Salvo los Lima, pues que les caen encima los Wari, SEO rápido, ¿ya? Vamos a ir. De ahí, por ejemplo, ya viene el horizonte medio, ¿ya? Un ratito, por favor, porque tengo que calcular el timing. Estamos bien, ¿ya? Estamos bien. Entonces, acá, primero que nada, hasta acá todo está claro. Utilicen el chat, por favor, para poder comunicarme. Hasta acá está claro. Hasta acá está claro todo. Utilicen el chat, por favor, ¿ya? Hasta acá está claro todo. Utilicen el chat, por favor. ¿Están claras las ideas? ¿Ya? ¿Están claros los conocimientos, por ejemplo? Ya estamos entendiendo los principales aspectos de la civilización andina. Recordar, civilización andina, ¿ya? Caral y Chavín no son civilización andina, ¿ok? No son estado andino, son civilización andina. Ya, el estado andino aparece en el intermedio temprano con Moche, con Nazca, Vicus. Después, por ejemplo, se convierte en un estado militarista con Wari, pasa a una fase de fragmentación y después, por ejemplo, vienen los incas, ¿ya? Recordar, es un proceso, ¿ya? Nada cae del cielo, las cosas no son, por ejemplo, como la señala Garcilaso, ¿no? Que los incas prácticamente todo. Los incas descubrieron la pólvora, los incas salieron del lago Titicaca y después todo el mundo vivió feliz, civilizado. No es así, ¿ya? Ahora, el horizonte medio marca a los Wari, ¿ya? Y entonces acá los Wari, por ejemplo, empiezan a expandirse, pero los Wari, por ejemplo, en este periodo no están solos, están con los Tiahuanaco. En el mapita que tú estás viendo a la derecha, tú puedes ver ahí, por ejemplo, cómo los tiahuanacos se expanden
desde, en este caso, la zona del altiplano peruano hasta Chile y hasta Bolivia, ¿ya? Hasta ahora, por ejemplo, cuando tú vas a Bolivia y a Chile, tú encuentras ciudadelas que son de ellos, ¿ya? Por otro lado también, ¿ya? Ya estamos hablando de un nuevo pico de complejidad. ¿Por qué? Porque los Waris se van a expandir militarmente y van a llegar hasta el norte del Perú, ¿ya? Y otro detalle más, no tienen un gobierno central. Son en este caso, por ejemplo, ¿ya? Ciudades-estado que están unidas culturalmente, ¿ya? Ciudades-estado que están unidas culturalmente, pero todo empieza en la Yacta de Huari, en Ayacucho, ¿ya? Entonces es importante, ¿ya? Lo que tú puedes ver en la imagen de abajo, por ejemplo, son cerámica Huari, y hay mucha influencia de la cultura huarpa de Ayacucho y de los Nazca, porque los huarpa de Ayacucho tuvieron nexos con los Nazca y ellos son como los papás de los Huari, ¿ya? Entonces, recordemos, la guerra se convierte en un mecanismo de formación del Estado con Huari en la civilización andina. Mucho cuidado porque los incas van a copiar mucho del modelo militar Huari, ¿ya? Mucho del modelo militar Huari. Los Huari van a tener un modelo militar ya complejo que les va a hacer expandirse de una forma muy fuerte, ¿ya? Ahora, sí hay que entender una cosa, ¿ya? Por ejemplo, Wari imponían el tributo, porque ya estamos hablando de un Estado, oficializan la religión, pero por otro lado, por ejemplo, Wari no tiene todavía un gobierno central, como te dije, son varias ciudades-estado, ¿ya? Obviamente hay todavía otras pequeñas culturas que están por ahí dando vueltas, ¿no? Es Wari, Tiahuanaco, pero por ejemplo, por el norte, para la selva, están los Chapoyas, los Aymaras, los Cajamarca, pero son pocos. Prácticamente los que tienen la mayor influencia son los Wari y los Tiahuanaco, ¿ya? De ahí sigo. Wari va a colapsar, ¿ya? Wari va a colapsar. ¿Está claro? ¿Qué está pasando en la imagen de abajo? A ver, la imagen de abajo. ¿Me puede decir alguien en el chat qué significa la imagen de abajo a la derecha? ¿Qué está pasando en la imagen de abajo a la derecha? Revisen la imagen de abajo a la derecha y díganme qué está pasando, qué está sucediendo, qué están haciendo. ¿Qué están haciendo en la imagen de abajo a la derecha? Ellos son chimúes. ¿Pero qué están haciendo especialmente? ¿Qué están haciendo? ¿Qué ven que están haciendo ahí? Utilicen el chat, por favor. ¿Qué están haciendo? Son chimúes, pero díganme qué están haciendo ahí. ¿Qué está pasando con esos niños? ¿Qué están haciendo con esos niños? A ver. Yara dice que es un tributo, Ani dice sacrificios. Una pregunta, ¿qué tipo de desastre ecológico es normal en el norte? Ustedes saben porque casi hemos tenido uno, ¿ya? Dante dice, están siendo sacrificados, unos chivolos, ¿ya? No dices estos chivolos, está diciendo están siendo sacrificados, ¿ya? Claro, a ver, pero qué tipo de desastre, ya, es normal en el norte? Hemos tenido casi uno, lo que pasa es que ha venido suave nomás. Ya, huaicos e inundaciones que vienen por el fenómeno del qué. ¿El fenómeno del qué? Acuérdense, la corriente, por ejemplo, del mar entra en un ciclo de inversión, que es el famoso fenómeno del niño, y esto, por ejemplo, genera una ruptura completa del ciclo ecológico normal, que tiene la corriente, por ejemplo, fría de la corriente del Humboldt. ¿Esto qué significa? No solamente, por ejemplo, hay lluvias en la costa, que es normalmente sin lluvias, sino por otro lado también los peces se retiran a aguas más profundas con aguas más frías y aparecen peces, por ejemplo, de aguas calientes, como los tiburones, ¿ya? Y por otro lado también, ¿ya? En la sierra hay unas sequías desgraciadas, ¿ya? En la imagen, por ejemplo, de abajo, tú estás viendo un descubrimiento que hicieron los arqueólogos de aproximadamente 100 niños que habían sido sacrificados por los chimúes, ¿ya? ¿Por qué? Porque los chimúes estaban tratando de aplacar la ira de los dioses, porque los chimúes estaban desesperados porque simplemente el fenómeno del niño los tenía aterrados, ¿ya? Esa es la verdad, ¿ya? Entonces, ¿queda clara la idea? Entonces, importante, ¿ya? Los chimús, por ejemplo, van a marcar el intermedio tardío, antes de los incas, pero los chimús, por ejemplo, van a coexistir con otros grupos, como por ejemplo los chincha
que van a ser mercaderes y comerciantes, o por ejemplo también en la zona del altiplano, los collas, los lupacas y los incas. Cuidado, los incas son completamente pequeños en este momento, ¿ya? Estamos hablando en el año 1000, los incas no son más que, por ejemplo, un cacicazgo, un curacazgo, pero después van a crecer, ¿ya? ¿Qué es lo que va a marcar el crecimiento de los incas? ¿Ya? Una famosa batalla que ellos van a dar contra la Confederación Chanca, que es otro señorío regional que va a terminar siendo ganada por los incas, porque si la perdían, estaríamos ahorita yendo a ver, por ejemplo, a Machu Picchu en Ayacucho, que era el centro de poder de los chancas, ¿ya? El Cusco del Perú sería Ayacucho, actual, ¿ya? Entonces, importante, el intermedio tardío marca una fragmentación de culturas al final de Wari, y entonces acá ya hablamos de mayor complejidad social, acá hablamos, por ejemplo, de mayor control de pisos ecológicos, mejores redes económicas, ¿ya? Pero en este caso, los incas están creciendo, ¿ya? Importante. Ups, voy a hacer la corrección acá, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay un pequeño error, no se preocupen, voy a mandarle la actualizada. ¿Ya? Ahora, acá lo que tenemos, por ejemplo, ya es la fase de los incas. ¿Ya? Los incas. Un segundo, por favor. Estamos bien con el tiempo, afortunadamente, ¿ya? Estamos bien con el tiempo. ¿Ya? Entonces, estamos bien con el tiempo, no hay problema. ¿Ya? Lo primero, ya está. Lo que estás viendo acá, por ejemplo, ya es ya el horizonte tardío, ¿está bien? Esta es la última fase del desarrollo de la civilización andina, ¿ya? Y esta fase de desarrollo de la civilización andina, por ejemplo, se da con la llegada de los incas, ¿ya? Los incas básicamente van a ser un grupo que se encontraba en este caso en la ciudad del Cusco, ¿ya? Ubicado en la zona del actual Cusco, que entra a una fase de expansión agresiva. Y es entonces, por ejemplo, que llega a un horizonte tardío en el que, por ejemplo, terminan conquistando a todos los otros grupos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, es importante entender que los incas tienen una fase, nosotros lo hemos visto antes, tienen una fase, por ejemplo, histórica y tienen una fase, por ejemplo, que no es la histórica porque no se sabe en realidad si existieron, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que les conté? Les conté, por ejemplo, que es muy probable que Manco Cápac nunca haya existido, ¿ya? Que Manco Cápac sea un héroe legendario. No tenemos evidencia de que los incas de iniciales existieron de verdad, o si fueron más. Los incas tenían la costumbre de borrar, por ejemplo, a los que de alguna manera no valía la pena que fueran recordados, ¿no? Entonces, ese punto es muy importante. Los incas que tenemos en la lista ahora solamente son prácticamente creíbles desde la llegada de Pachacútec, ¿ya? Porque Pachacútec empieza la fase imperial, él derrota a los chancas y ahí, por ejemplo, van a seguir los gobiernos de Pachacútec, el gobierno de Tupac Yupanqui y el gobierno de Huayna Cápac, ¿ya? ¿Qué es importante acá? Es importante entender, por ejemplo, que ya con los incas la civilización andina entra a lo que se llamaría una cúspide, ¿ya? A una cúspide de desarrollo y sobre todo, por ejemplo, no solamente a lo que es la expansión militar, no solamente, por ejemplo, lo que es la administración, ¿ya? Lo que se habla de la construcción de la red de caminos. Los incas, por ejemplo, van a llegar en el norte hasta Colombia y en el sur, por ejemplo, hasta Chile. Usted, y pues, obviamente la selva, ¿ustedes qué creen, por ejemplo, que fue lo que hizo que los incas se quedaran parados? ¿Qué fue lo que logró que hizo que los incas no avanzaran más? ¿Qué factor? ¿Qué opinan ustedes? Utilicen el chat, por favor. Bianca, María Fe, Piero, Jefferson, ¿ya? Díganme qué factor. Ani, tiempo. Posiblemente tal vez habrían llegado a complejizar más y expandirse más, ¿ya?
ciertas creencias, dice Bianca. Los incas, por ejemplo, llegan al norte hasta Colombia y simplemente hasta por ejemplo, Chile y Argentina, porque de alguna forma ya no es rentable lo que sigue, ¿me entienden? ¿Qué significa, por ejemplo, que si yo voy a conquistar a alguien, qué es lo que tendría que obtener? Porque las campañas militares cuestan. ¿Qué estoy esperando, por ejemplo, si yo conquisto a alguien? ¿Qué es lo que creen ustedes que yo debería obtener? Si yo conquisto, por ejemplo, a un pueblo, ¿qué debería darme ese pueblo una vez que lo conquisté? Utilicen el chat. Un botín, perfecto, dice Ani, pero ¿qué más? ¿Qué más podría ser? Esto debería ser, por ejemplo, algo que yo les pido, algo que ustedes siempre pagan cuando compran algo. ¿Qué es lo que ustedes, por ejemplo, siempre pagan cuando compran algo? Que viene en el precio de la mercancía que compran, así sean menores de edad. Impuestos, exactamente. ¿Y a quién le pagas el impuesto? Edwin. ¿A quién le pagas el impuesto? ¿A quién le pago yo el impuesto? ¿Ya? El impuesto yo se lo voy a pagar al Estado, por favor, ¿ya? El impuesto yo se lo pago al Estado y entonces los incas no se expanden más allá, por ejemplo, de la zona de Chile, del río Maule, porque simplemente los indígenas que están más allá ya no son rentables. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa que no sean rentables? Los indígenas que están más allá del río Maule no son rentables. ¿Qué significa eso? Que no tienen qué. ¿Tienen civilización? ¿Tienen civilización? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué no son rentables los indígenas que están más allá de Chile o más allá de Colombia? ¿Por qué no son rentables? ¿Qué creen que es? No hay mucho que ofrecer, ¿ya? En otras palabras, como dice, por ejemplo, el famoso dicho, hay mucho ruido, pero hay poca nuez. ¿Qué significa? La cáscara de la nuez suena, pero desafortunadamente no hay mucho que sacar, no hay mucha nuez, ¿ya? Entonces, en el sur, por ejemplo, los araucanos, los tehuelches, ¿ya? Los mapuches, ya son muy guerreros, son muy bravos, simplemente son poco rentables. Entonces, por ahí, por ejemplo, los incas van a pensarlo dos veces en seguir avanzando. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, en el norte, ¿ya? Entonces, eso va a detener a la civilización andina, ¿ya? No había llegado, por ejemplo, a un nivel en el cual se pudiera expandir más allá, ¿ya? Y solamente como un dato curioso les digo que ni siquiera los españoles pudieron conquistar a los araucanos completamente, ¿ya? Chile ha estado dividido en dos prácticamente hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, por ejemplo, Chile tenía territorio que estaba en poder de los indígenas araucanos, ¿ya? Y que no estaba bajo el control del Estado. Entonces, hay que entender que los araucanos eran un grupo particular, ¿ya? Mira la imagen, por ejemplo, que tú estás viendo acá, ¿ya? En la imagen, por ejemplo, de a la izquierda, tú estás viendo acá, por ejemplo, una recreación de lo que eran combatientes en tiempos de los incas, ¿ya? Como recordarás, nos encontramos frente a una sociedad que pertenece a la edad, por ejemplo, del bronce, ¿ya? Y en la imagen, por ejemplo, de abajo, de arriba a la derecha, lo que tú estás viendo es en este caso una recreación de lo que fue la expansión de los incas por la zona del norte, ¿ya? A través de uno de sus famosos generales, que era el famoso Calpuchímac, ¿ya? Entonces, ahí puedes ver, por ejemplo, que los incas están combatiendo con, por ejemplo, indígenas de la zona del norte, posiblemente tayanes o cañaris, ¿ya? ¿Por qué? Porque están expandiéndose porque los tallanes y los cañaris todavía son rentables. Yo les puedo pedir un tributo. Ellos me pueden pagar en trabajo, pero con los araucanos ya no va a pasar eso, ¿ya? Con, por ejemplo, los mapuches. Por eso es que los incas se detienen. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasó con la selva? ¿Por qué, por ejemplo, los incas no conquistaron la selva? Utilicen el chat, vamos. ¿Por qué los incas, por ejemplo, no conquistaron la selva? ¿Qué los detuvo? ¿Qué los detuvo? ¿Ya? La demografía de la selva, esa es muy buena, Edwin, ¿ah? La demografía de la selva, claro,
Los indígenas, por ejemplo, en la selva no están concentrados en ciudades. Los indígenas en la selva, por ejemplo, tienen una concentración que es muy baja, ¿ya? Entonces, salvo, por ejemplo, ciertos grupos que los españoles, por ejemplo, sí, claro, la demografía estudia las poblaciones de un lugar, pero si tú, por ejemplo, cuentas el número de indígenas que tenía el Imperio Incaico y una de las culturas, por ejemplo, de la selva que tenía la mayor cantidad la mayor cantidad, no, o sea, la geografía estudia, por ejemplo, las características de la tierra, la demografía, por ejemplo, las características de la población y el territorio, antes, ¿ya? Demografía es población por territorio. Entonces, demográficamente, por ejemplo, la selva no es rentable, ¿ya? Tampoco. ¿Por qué? Porque los indígenas, por ejemplo, no están concentrados en ciudades para sacarles cosas. Por otro lado, por ejemplo, para que paguen tributo. Y hay otra cosa más que me detiene, la geografía. ¿Y qué más? Cuando tú vas a la selva, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Te vas a la selva así nomás o te tienen que vacunar contra algo? ¿Qué te puede dar en la selva de enfermedades? ¿Qué te puede dar en la selva de enfermedades si tú te vas a la selva así nomás? Ya, te puede dar dengue, te puede dar, por ejemplo, bueno, malaria, por ejemplo, de ahora, ¿no? En ese tiempo malaria no existía. La malaria, por ejemplo, fiebre amarilla, ¿ya? Ya, exactamente, ¿ya? Inclusive, por ejemplo, otra enfermedad que es con la leishmania también, que es la UTA, ¿ya? Nosotros le decimos acá en Perú la UTA, pero es una suerte de lepra, ¿ya? Se te empieza a caer, por ejemplo, la carne a pedazos. Entonces, los indios van a ser frenados en la selva porque no tienen la tecnología, por ejemplo, para brechear la selva, ¿está claro? En la actualidad, por ejemplo, tú puedes agarrar y hacer una expedición militar en la selva, ¿por qué? ¿Por qué puedes ir a la selva y no te pierdes? ¿Qué necesitarías para no perderte en la selva? Estás en el monte. ¿Qué necesitarías? Un guía, pero si no, ¿qué instrumentos tendrías, por ejemplo? ¿Qué instrumentos tendrías, por ejemplo, para no perderte en la selva? Que te ayudarían a perderte en la selva. Lo primero, por ejemplo, es una brújula, lo siguiente es un mapa, que son tecnologías del siglo XVI que tuvieron los españoles. Es un buen punto. El mapa y la brújula la tuvieron los españoles. Ahora, por ejemplo, ¿qué tienes tú? Tienes Google Maps, ¿no? Tienes GPS, ¿no? Si tú te quieres ir en este momento a Caral y no sabes cómo llegar, papá y mamá simplemente agarran, ¿ya? Un día quieren ir a Caral, van al carro, colocan en Google, colocan, por ejemplo, a una aplicación y la aplicación te dice por el satélite cómo llegar, ¿no? Doble en esta esquina, pase por esta calle y terminas, por ejemplo, no sé, en 3 horas llegando a Caral. Ahora hay otro tipo de tecnología. Los españoles tenían mapas y tenían brújulas, pero médicamente no tenían la tecnología, por ejemplo, para poder salir adelante en la selva. Por eso es que tampoco pudieron llegar, ¿ya? Tampoco pudieron llegar. Los indígenas de la selva no vivieron, ok, controlados, ¿ya? Y dicho sea de paso, ahí es que sale el famoso nombre que se llama chuncho, ¿ya? Lo voy a poner en el chat, ¿ya? El término chuncho, ¿ya? Lo voy a poner en el chat para todos, ¿ya? Para todos en el chat, ¿ya? Para todos, por ejemplo, ¿ya? El término se llama chuncho. ¿Qué significa chuncho? El chuncho es el indígena que no está civilizado, si lo quieres ver. El chuncho es, por ejemplo, como los mashcopiros, ¿ya? Entonces, el indígena no civilizado es el chuncho, ¿ya? Importante. El indígena no civilizado es este de acá, ¿ya? Entonces, estos fueron los que terminaron deteniendo a los españoles, porque la selva simplemente, ¿ya? Era una barrera que por la geografía o por las enfermedades no te iba a permitir llegar, ¿ya? Entonces, los indios de la selva no estaban civilizados, por ejemplo, ni para los incas ni para los españoles, por eso les pusieron el nombre de chunchos, ¿ya? Bajo esa categoría, por ejemplo, todavía siguen llamando a algunos a los vampiros. Sin embargo, estos ahora tienen el nombre de pueblos en calidad de aislamiento voluntario, ¿ya? Pero cuidado, la civilización andina no son los mashcopiros como hemos visto, ni son, por ejemplo, las cuevas de Toquepala, ¿ya? Haciendo un pequeño review, recuerda que el tema es mucho más complejo. Va, por ejemplo, desde la formación de los centros ceremoniales de Caral, en este caso, y Chavín, la complejización del Estado y la creación, por ejemplo, de civilizaciones hídricas que van, por ejemplo, con Moche y Nazca, la organización militar y por otro lado, por ejemplo, administrativa, a partir de una serie de ciudades-estado que parte por Huari y Tiahuanaco, y posteriormente
otra fragmentación que va a ser con desarrollo, que es en este caso con el Chimú, los Chinchas, y posteriormente ya los Incas, ¿ya? Con los Incas termina todo el tema de la civilización andina. Entonces, recordar, la civilización andina no empieza con los Incas, la civilización andina, por ejemplo, no empieza con la prehistoria del Perú, empieza con Caral, ¿ya? 3200 años antes de Cristo. Lo que tú estás viendo ahora, por ejemplo, ya es el esfuerzo de tratar de definir en prácticamente veintitantas diapositivas algo tan complejo como la sociedad andina, ¿ya? Acá puedes ver una imagen de, por ejemplo, el tamaño del imperio de los incas, comparado, por ejemplo, con el mundo, y puedes ver, por ejemplo, acá, cómo el imperio de los incas no tenía nada que ver en la forma del Perú actual. Recordemos que el Perú es un producto de las influencias latinoamericanas, nada más, ¿ya? Ahora, los incas manejaron tecnología, claro. Lo que tú estás viendo en la imagen de abajo, por ejemplo, ¿ya? Es el famoso laboratorio ecológico de Moray. Ahí ellos sembraban y a diferentes altitudes trataban de ver hasta dónde aguantaban las plantas, ¿ya? Como puedes ver, esta diferente altitud es un laboratorio, por ejemplo, agrario, muy primitivo. Pero a partir de ahí calculaban ellos, por ejemplo, hasta dónde podían sembrar maíz, hasta dónde podrían sembrar papa, y entonces eso les permitía a ellos, por ejemplo, colonizar espacios, ¿ya? Como puedes ver, por ejemplo, ya todo se para en Argentina, ya todo se para en Chile, o todo, por ejemplo, se para ¿cómo se llama? En Colombia, ¿ya? Entonces, esto es, por ejemplo, lo que nosotros hemos visto como, por ejemplo, la civilización andina, ¿ya? Pueden ver que esto es mucho más complejo, lo hemos tratado de trabajar principalmente. Ups. ¿No se escucha? ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? ¿Puedes escuchar, Piero? Piero, ¿me escuchas? DC. Ah, ya. Pero ya están escuchando. Ya. Todo bien entonces, ya pueden escuchar. Utilicen el chat, por favor. ¿Ya pueden escucharme? Ya, bacán. Bacán, Ani. Entonces, ya. Como pueden ver, es mucho más complejo, ¿ya? Es mucho más complejo entender la civilización andina. La civilización andina entra con otro tipo de detalles, ¿ya? La civilización andina, por ejemplo, tiene otras complejidades. Entonces, nosotros hemos tratado de entender una mirada occidental, ¿ya? Un ratito, por favor. Una mirada occidental, una mirada, por ejemplo, cronológica, con la cronología de Rowe. Pero, por ejemplo, la civilización andina es mucho más compleja. Por ejemplo, un segundo. Por ejemplo, la civilización, como les decía, andina es mucho más compleja. Lo que nosotros hemos hecho ahora es darle una mirada, por ejemplo, cronológica, occidental, ¿ya? Cuéntame, ¿qué es lo que estás viendo en esta imagen? ¿Qué es lo que te dice esta imagen? ¿Qué está pasando? ¿A quién están sacando a pasear? Porque esto fue la civilización andina, ¿ya? Utiliza el chat y dime, por favor, en estos últimos minutos, por ejemplo, que estamos ya de clase, ¿qué es lo que qué es lo que tú ves acá? ¿A quién están sacando a pasear? ¿A quién están sacando a pasear? Utiliza el chat nomás. ¿Quién está saliendo a pasear? Ya, acá por ejemplo, Ani me está diciendo que es un esqueleto, ¿ya? ¿Quién más? ¿Quién da más? Vamos, ¿ya? ¿A quién están sacando a pasear? ¿A quién están sacando a pasear? ¿Ya? A quién le están sacando a dar una vuelta? ¿Ya? Jefferson dice una momia. ¿A quién están sacando? Están los dos cerca, ¿ah? Están los dos cerca. ¿A quién están sacando a pasear? ¿Ya? Una representación fúnebre, dice Dante.
como les decía, la mirada que nosotros hemos tenido ahorita es una mirada cronológica, occidental, una mirada, por ejemplo, completamente, por ejemplo, lineal. Lo primero es que la civilización andina, por ejemplo, tiene características que nosotros hemos visto como si fuéramos occidentales. En otras palabras, no tiene escritura, no tiene moneda, son poligámicos, etc., como si fuéramos occidentales. Lo que ustedes están viendo acá, por ejemplo, es como ellos están sacando a un Malkin, o a ellos le llamaban un ancestro. ¿Qué significa, por ejemplo, que los muertos parientes, los abuelos, los bisabuelos, eran en este caso los ancestros y para ellos estaban vivos? ¿Está clara la idea? Estaban vivos. ¿Queda clara la idea? En otras palabras, ellos, por ejemplo, los incas, tuvieron palacios en los cuales tuvieron, en este caso, las momias de todos los reyes incas muertos. Por eso es que las panacas, que eran las familias, por ejemplo, que manejaban, en este caso, las momias de los incas, tenían tanto poder, porque la panaca de Pachacútec controlaba las conquistas de Pachacútec y por otro lado, por ejemplo, la momia de Pachacútec, la panaca de Tupac Yupanqui, la panaca de Inca Roca, al punto de que Huáscar llega y es un rey inca sin plata, porque todo lo tienen las panacas. ¿Está bien? ¿Está claro? Y los incas pensaban en este caso que esos muertos, esos ancestros muertos, estaban vivos. ¿Ya? Y te digo una cosa más, los chancas, que eran con quien los incas se pelearon en la batalla de Aguapampa, también pensaban que estaban vivos. Los chancas, por ejemplo, se iban a pelear con sus ancestros, o sea, sacaban a las momias de los ancestros y las ponían, por ejemplo, en palos colgadas y se las llevaban a la guerra, ¿ya? Porque ellos pensaban que sus ancestros los estaban guiando en batalla. Ahora tú haces esto y simplemente en una ya cuenta hasta 10 y te van a meter en un manicomio. ¿Queda claro? O sea, entonces, importante, la civilización andina es muy compleja. Hemos dado una mirada entonces de corte occidental, de corte cronológico, que nos ha permitido entenderla en su mayor complejidad. ¿Hasta acá está claro todo, chicos? Ani, María Paz, Bianca, Jefferson, Sofía, Piero, ¿todo está claro? ¿Todo está claro? Por favor, ¿hay alguna duda? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro, por favor? Listo. Entonces, no se olviden, por favor, de revisar el material, ya, no se olviden de revisar el material y no se olviden de tomar notas de clase, porque esto, por ejemplo, también es en este caso importante, ¿ya? Lo que discutimos, lo que sale, por ejemplo, sus propias ideas, no lo que está en el PowerPoint, porque eso te lo vas a llevar. Listo. Entonces, nos vemos ya para la siguiente sesión, en el siguiente tema, que es en este caso de acuerdo, por ejemplo, a el temario, tema 4, Conquista de América y régimen colonial, ¿ya? Este es Conquista de América y régimen colonial, como puedes ver, ¿ya? Tema número 4, 2 semanas de introducción, ¿ya? Entonces quedamos así. Que pasen, por ejemplo, un buen fin de semana, chicos. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chicos. Cuídense. No se olviden de revisar sus apuntes, por favor. Listo. Quedamos así. Hasta la próxima, entonces. Nos vemos.